Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a esta primera sesión del curso Papeles de Trabajo de Auditoría. De parte del directorio quisiera darle la bienvenida al licenciado César Niña Moyo, quien el día de hoy nos estará acompañando durante toda esta semana con el taller de Papeles de Trabajo de Auditoría. Antes de poder dar inicio a este taller, quisiera un poco hablar sobre la trayectoria profesional del licenciado César, quien es licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andrés, cuenta con un diplomado en Auditoría Tributaria y diplomado en Impuestos Nacionales, cuenta con un diplomado en Derecho Administrativo, un diplomado en especialización de normas internacionales de información financiera, NIF completas, además de contar con un diplomado en especialización de microfinanzas. Cuenta con una maestría en impuestos, una maestría en auditoría y control financiero y es socio principal de la firma Nina Muñoz Auditores Consultores. Fue gerente de auditoría interna de la Asociación Nacional de Ecuménica de Desarrollo, exgerente de auditoría de la firma Bedoya y Asociados, exgerente de auditoría de la firma ProControl SRL Auditores Consultores, ex supervisor de auditoría de Sociedad de Ingenieros y Consultores SRL, además de ser ex miembro del Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de La Paz. Profesional certificado en NIF y docente de diversas universidades del país. Nuevamente, licenciado César, sea bienvenido a las salas virtuales del Colegio de Auditores de La Paz. La sala es toda suya. Gracias. Buenas tardes, colegas. Bueno, pues quiero saludar, primero agradecer por la invitación al Colegio de Auditores de La Paz. Y bueno, pues segundo, saludar a cada uno de los participantes por la inquietud que tienen respecto de lo que son los papeles de trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues como ya ha pasado el tiempo, vamos a dar inicio al curso. ¿Está bien? Perfecto, licenciado. Listo. Quisiera que me confirmen si tienen en la pantalla la diapositiva. Claro que sí se ve perfectamente, licenciado. Bueno, entonces daremos inicio a lo que son los papeles de trabajo, ¿sí? Eh, bueno, he sido invitado para impartir lo que es papeles de trabajo relacionado con lo que es la parte de la auditoría, ¿sí? En especial atención le vamos a dar a lo que es auditoría financiera. Obviamente vamos a hablar de las normas referidos a lo que es la elaboración de los papeles de trabajo, ¿no? Como es, digamos, la inquietud de cada uno de ustedes, siempre hemos tenido problema con los papeles de trabajo, ¿sí? En la elaboración, en el archivo, en la preparación de legajos y otro tipo de información, ¿no? Ver, vamos, el temario es, el temario que tenemos es ver el objetivo de los papeles de trabajo, algunas definiciones desde el punto de vista de las normas, naturaleza y características de los papeles de trabajo, la responsabilidad del auditor que tiene respecto de los papeles de trabajo, cuál es la importancia de los papeles de trabajo para el auditor y contenido de los papeles de trabajo que deberían contener, los papeles de trabajo y la evidencia de auditoría, que es la NIA 320 y la 500, archivo de los papeles de trabajo, qué tipo de archivos o qué tipo de legajos deberíamos manejar para archivar nuestros papeles de trabajo. Por último, lo que tenemos es propiedad y custodia de los papeles de trabajo. Y obviamente al final, para las dos últimas clases, haremos un taller respecto de lo que son elaboración de los principales papeles de trabajo, ¿no? Relacionados con disponible, con exigible y algunos otros rubros más para poder expresar lo que son los papeles de trabajo, ¿no? Vámonos entonces, ¿cuál es el objetivo del curso, ¿no? Bueno, pues que los participantes, ¿no? Que los colegas, bueno, pues a pesar de conocer lo que son los papeles de trabajo, lleguen a comprender lo que es la importancia, los fundamentos teóricos relacionados con la elaboración y que sean adecuados los papeles de trabajo durante el proceso de auditoría, ¿no? Y obviamente cuando hablamos del proceso de auditoría, hablamos de lo que es la etapa de planificación, ejecución y comunicación de resultados.
¿Cuáles son los resultados esperados? Obviamente, un resultado ambicioso para todos. Voy a pensar que tenemos 2 horas nomás todos los días, pero vamos a tratar de abarcar, ¿no? Que al finalizar el curso, ¿no? Que los colegas, ¿no? Y que los participantes estén en condiciones de preparar los papeles de trabajo en función a las NAGAS, normas de auditoría generalmente aceptados, que son las normas internacionales de auditoría, con el objetivo de sustentar adecuadamente el trabajo de auditoría realizado o prestado, ya sea por las firmas de auditoría, por las unidades de auditoría interna, para sustentar nuestras conclusiones o nuestra opinión de auditoría. Vámonos a la norma, ¿sí? De acuerdo a las normas de auditoría gubernamental que están emitidas por la Contraloría General del Estado, que es la parte de 22409, ¿sí? Y también vamos a hablar, los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados y recibidos por los auditores gubernamentales, de manera que en conjunto constituyen un compendio de las pruebas realizadas durante el proceso de auditoría y de las evidencias obtenidas para llegar a formarse una opinión o abstenerse sobre lo que es la razonabilidad de los estados financieros. Por supuesto que cuando hablamos de los estados financieros, hablamos lo que está establecido en la norma técnica, en la norma de contabilidad número 11, que son el balance general, el estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, adicionalmente las notas a los estados financieros, que también está ratificado por el artículo 36 del Decreto Supremo 24051, los estados financieros citados anteriormente. Entonces, aquí deberíamos comprender un poco que los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados, ¿no? Preparados por nosotros, ¿no? Por ejemplo, la parte de la planificación, análisis de la planificación, determinación de las variaciones, aumentos, disminuciones, ¿no? Y después también los programas de trabajo, lo que es la parte de sumarias, las subsumarias, obviamente la referenciación, la correferenciación, ¿no? O sea, todos los papeles de trabajo están preparados, ¿no? También forman parte de los papeles de trabajo aquellos documentos que hemos recibido de la institución, ¿no? Por ejemplo, los estados financieros, ¿no? Los estados de cuenta, ¿no? Por ejemplo, si bien no sacamos fotocopia de todas las conciliaciones bancarias, pero al final del periodo, a la fecha de cierre, a la fecha que estamos examinando los estados financieros, por ejemplo, en la parte de caja, bueno, pues deberíamos tener el arqueo de caja, ¿no? El arqueo de caja que ha preparado la institución y el arqueo de caja que vamos a preparar nosotros como auditores también a la fecha de auditoría, ¿no? No siempre participamos en la auditoría al final del año, o sea, cuando termine el año, o sea, el 31 de diciembre. A veces nos contratan pasado el 31 de diciembre, puesto que de acuerdo a la norma tenemos 120 días para presentar los estados financieros, ¿no? Obviamente los estados financieros se elaboran para propósitos generales, ¿no? Pero en Bolivia también presentamos al Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, tenemos que tratar de comprender que los papeles de trabajo son todos los documentos que vamos a preparar nosotros como auditores, en calidad de auditores, y también la documentación que vamos a recibir de la institución, ¿no? Mencionaba en la parte de bancos, por ejemplo, tenemos al final del año la conciliación bancaria, obviamente de todo el año tenemos conciliaciones bancarias, y quizás yo podría obtener una fotocopia, lo que es la conciliación bancaria del mes de diciembre, para mostrar, por ejemplo, que existen cheques pendientes de cobro, depósitos no identificados, ¿no? Algunas observaciones que se podrían presentar para proponer asientos de ajuste con el fin de regularizar y expresar saldos correctos en los estados financieros, ¿no? Obviamente, como parte de la conciliación bancaria va a estar adjunto lo que es el mayor general de la cuenta, ¿no? Y también el extracto bancario de la institución financiera. Y bueno, pues el auditor responsable o encargado de examinar esta cuenta elaborará la reconciliación correspondiente para proponer los asientos de ajuste, ¿no? Listo. Entonces, en esta parte lo que tenemos que entender es que los papeles de trabajo son lo que preparamos nosotros, ¿sí? Y también lo que recibimos de la institución. Los papeles de trabajo tienen 3 propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de los papeles de trabajo? Proporcionar el principal sustento de los informes, ¿no? Los papeles de trabajo constituyen como una evidencia del trabajo realizado de parte del auditor y sustenta al tipo de opinión o la conclusión que vamos a indicar en el informe de auditoría, ¿no? Permite que los auditores ejecuten y supervisen, ¿no? Bueno, pues aquí podemos ver el equipo de auditoría. Normalmente tenemos, por ejemplo, un gerente de auditoría, supervisor, un senior, ¿no? Y si tenemos asistentes de auditoría, los papeles de trabajo tienen que demostrar que estos han sido debidamente
supervisados para llegar a obtener y emitir una opinión respecto de la razonabilidad de los estados financieros. Entonces, los papeles de trabajo nos permiten verificar la ejecución del trabajo de campo y también la supervisión realizada respecto del trabajo realizado de parte de los asistentes por los supervisores de auditoría o el supervisor de auditoría, ¿no? Esto dependerá del tamaño de la empresa. Permitir que otros revisen la calidad de la auditoría, ¿no? Por ejemplo, en las firmas privadas ejecutan auditorías financieras en las empresas públicas, pero quien revisa los papeles de trabajo es la Contraloría General del Estado, ¿no? Entonces, algunas definiciones, recordar que los papeles de trabajo tienen que hablar de por sí solos, ¿verdad? En ningún momento se tiene que convertir como para indagar, digamos, al responsable, ¿no? Entonces, y en el caso de las instituciones públicas serán revisados por los entes tutores, ¿no? Entonces, eso sería lo que es revisar la calidad de auditoría. ¿Qué dice las declaraciones sobre normas de auditoría? El 41 antes, la 103 actual, respecto de la forma de los papeles de trabajo. Señala en el sentido de que son registros que conserva el auditor sobre los procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones alcanzadas, ¿no? Entonces, los papeles de trabajo obviamente es responsabilidad del auditor, conserva el auditor, ¿verdad? Donde en estos papeles de trabajo se pueden demostrar qué procedimientos ha aplicado en la parte de disponible, en la parte de exigible, en la parte de inversiones, en la parte del activo fijo, ¿no? ¿Qué pruebas ha realizado para obtener la evidencia de auditoría sobre la información obtenida y cuáles son las conclusiones que ha alcanzado respecto del examen de los rubros de los estados financieros para ir formándonos una opinión respecto de los estados financieros para poder emitir el informe correspondiente, ¿no? Luego tenemos lo que es la NIA 230 y la NIA 230, ¿no? 230 y 500, las normas internacionales de auditoría, señala que el auditor deberá documentar, sustentar los asuntos que son importantes para respaldar la opinión de auditoría y como evidencia que la auditoría se llevó a cabo de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Aquí nos preguntamos, siempre nos hemos preguntado, ahora, ¿qué es lo que tenemos que documentar? ¿Sí? Bueno, pues he conocido a algunos contadores públicos o los auditores piensan que todo tengo que sacar fotocopia, ¿verdad? Para adjuntar, ¿no? Pero sin embargo aquí la teoría define y dice asuntos importantes, ¿no ve? Asuntos importantes, o sea, los hallazgos que sean relevantes deben estar debidamente documentados, ¿no? Entonces es necesario entender en ese sentido qué es lo que debería documentar en mis papeles de trabajo, los hallazgos, las observaciones, ¿no? Entonces en este caso, obviamente en la parte de hallazgos tendré condición, criterio, causa, efecto y recomendación, y esto debería estar debidamente sustentados. Más adelante hablaremos de lo que es importante y de lo que no es importante, ¿no? O sea, hablaremos un poquito de lo que es nivel de precisión y de lo que es error tolerable para poder documentar nuestro informe de auditoría, sin salirnos de lo que son los papeles de trabajo, siempre en el marco de los conceptos y definiciones referidos a los papeles de trabajo. Supongo yo que algún seminario habrá sobre lo que es una auditoría financiera para abordar con más digamos, conceptos específicos, generales respecto de lo que es importante, no importante, ¿no? Lo que es nivel de precisión y error tolerable. La documentación está constituida por el material preparado o obtenido y conservado por el auditor en relación con el trabajo de auditoría, ¿no? A una gestión específica. Los papeles de trabajo pueden tomar la forma de datos contenidos en documentos, películas, medios electrónicos y otros medios. Obviamente aquí tenemos que considerar, por ejemplo, la evidencia legal respecto de la evidencia de lo que es para un auditor, ¿verdad? O sea, si bien se establece, por ejemplo, en medios magnéticos, ¿no? Electrónicos, y daría a pensar que yo podría adjuntar, digamos, un archivo que tenga en flash, en USB, ¿no? Pero no sé si será esa suficiente evidencia en caso que tenga los problemas legales. Entonces, cada caso es particular que debemos analizar en el momento que estamos haciendo
la auditoría correspondiente. Y bueno, pues para la auditoría, para consulta continua de la información, necesitamos obviamente información legal y manuales administrativos de la entidad, ¿verdad? En algún momento, si estos documentos son más de 500 o más de 800 hojas, entonces quizás esta información me podría proporcionar en un documento en medio magnético, ¿verdad? Para evitar a sacar fotocopias, ¿no? Obviamente algunos siempre quieren fotocopia, pero en este caso también es válido. ¿Por qué? Porque eso yo puedo archivar adecuadamente en un DVD o CD quemado en los papeles de trabajo. Entonces, cada caso es particular y tendría que analizar cuál es la documentación, ¿no? En forma de películas o en forma de medios electrónicos u otros medios, ¿no? Entonces, si el hallazgo es relevante, entonces no creo que me sirva como una prueba, digamos, ¿no? Tener información electrónica en los papeles de trabajo. Pero para los archivos permanentes, para el archivo legajo permanente, yo creo que sí puedo archivar correctamente, ¿no? A ver, ¿qué dicen las normas para el ejercicio profesional de auditoría interna respecto de los papeles de trabajo? Señala en el sentido que los auditores internos deben registrar información relevante que les permita soportar las conclusiones y los resultados de trabajo obtenido, ¿sí? ¿Qué dicen las normas de auditoría gubernamental de Estados Unidos respecto de los papeles de trabajo? Señala en el sentido de que el auditor debe mantener un registro del trabajo realizado en forma de papeles de trabajo. Y de ahí bien importante la definición de lo que son los papeles de trabajo, ¿verdad? En la primera parte son los documentos que hemos elaborado nosotros en calidad de auditores y también aquellos documentos que hemos recibido de la institución para la ejecución de la auditoría, ¿no? ¿Y para qué sirve? De acuerdo a esta norma, dar el principal respaldo al informe de auditoría, ¿no? Y ayudar al auditor a realizar supervisión de auditoría, porque en los papeles de trabajo se pueden evidenciar quién es la persona que ha preparado el papel de trabajo, la hoja de análisis, y quién es la persona que ha supervisado, ¿no ve? Incluso tenemos la fecha de elaboración y la fecha de supervisión en cada uno de los rubros o los papeles de trabajo. Permite la revisión de la calidad de auditoría, ¿no? Entonces, obviamente, los papeles de trabajo me permiten verificar la calidad de auditoría que han practicado los auditores antecesores, o sea, los auditores anteriores, para verificar, por ejemplo, si han cumplido con el proceso de auditoría. Obviamente esto es confidencial, ¿verdad? Si bien yo puedo tener acceso a los papeles de trabajo de auditores anteriores, pues me pueden mostrar, pero no puedo sacar fotocopias, tampoco puedo encerrarme en un ambiente para verificar, me mostrarán en una hora o media hora, pues, ¿no? Los papeles de trabajo para ver, y justamente quizás para ver el tipo de opinión que han emitido en la gestión anterior, ¿no? Pero sigue siendo confidencial esa revisión correspondiente. Objetivos de los papeles de trabajo, ¿no? Aquí tenemos respaldar la opinión del auditor, ¿no? Cumplir con las normas del trabajo de campo, facilitar la asignación y coordinación del trabajo de auditoría, ayudar a planear y efectuar la auditoría, las auditorías futuras del cliente, ¿no? A ver, vamos a ver, aquí corresponde cada uno de ellos respaldar la opinión del auditor, ¿no? Los papeles de trabajo deben respaldar el examen de los estados financieros, ¿no? Que hemos auditado a través de la evidencia suficiente y competente que permita verificar que se han cumplido las normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿no? Y justamente aquí tendríamos que mencionar que tendría que haberse cumplido lo que es el proceso de auditoría, lo que es la parte de la planificación, lo que es la parte de la ejecución y lo que es la parte de conclusión o comunicación de resultados, ¿no? Que en la etapa de planificación se ha elaborado lo que es el memorándum de planificación de auditoría a través del conocimiento del negocio, se ha elaborado lo que son los programas de trabajo, se ha elaborado lo que es la evaluación de control interno y obviamente la aplicación de los procedimientos a los rubros de los estados financieros, ¿no? Y que se han cumplido los términos de contrato, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que ver es que todas las auditorías están respaldadas con el contrato para la prestación del servicio con el cliente, ¿no? Hay que, por lo tanto, se tiene una base para emitir una opinión sobre los estados financieros auditados. La primera norma. ¿Cuál es la primera norma del trabajo de campo, no? Planificar adecuadamente, ¿no? Planificar adecuadamente, pues, en base al conocimiento del negocio, tipo de industria, tipo de actividad que tiene la empresa, ¿no? Asistentes, si hubieran, deben ser debidamente supervisados, es la primera norma, ¿no? Entonces podemos hacer, no sé, los primeros días, planificación adecuadamente. Obviamente, mencionando que la planificación es
dinámica, que la planificación no es estática, ¿verdad? Lo que voy a planificar los primeros días, puedo seguir ajustando hasta que termine el trabajo de campo. La segunda norma, debe haber un adecuado estudio de evaluación del control interno existente, ¿no? Bueno, aquí tenemos que aplicar lo que es la parte del control interno para determinar el riesgo de auditoría, ¿no? Mediante utilización de narrativas, cuestionarios, flujogramas o cualquier otro procedimiento que sea aplicable o que nos permita alcanzar el objetivo de la auditoría, ¿no? Y la tercera norma es, se debe obtener evidencia suficiente y competente, ¿no? Y documentarlas a través de verificaciones, observaciones, confirmaciones, para poder obtener una base razonable de nuestra opinión de los estados financieros, ¿no? Verificación, por ejemplo, de las transacciones, verificación de las facturas, ¿no? Ya sean de compras o ya sean de ventas, la parte de la observación, por ejemplo, a veces participamos en la parte de inventarios, ¿verdad? O también podemos participar en la parte de activos fijos, en la parte de observaciones, ¿no? Y obviamente la parte de las confirmaciones, confirmaciones con terceros, ¿verdad? Confirmación de saldos de las cuentas bancarias, ¿no? Y también podemos hacer confirmación de las inversiones en otras empresas y las inversiones también de las líneas telefónicas, ¿verdad? Si realmente las líneas telefónicas que tiene la empresa está registrado a nombre de la empresa, ¿no? Y que las cuentas que tienen, las cuentas corrientes que tienen los bancos, que esté a nombre de la institución, ¿no? Obviamente, al margen que en la parte de la parte disponible, si bien nosotros tenemos la conciliación bancaria, el extracto bancario, pero preferimos hacer la confirmación de saldos a las entidades financieras para contar con información de terceros que sea totalmente confiable. Listo. A ver, coordinación del trabajo de auditoría, ¿no? ¿Cómo se tiene que coordinar el trabajo de auditoría? ¿Qué dice la teoría respecto de esto, no? El trabajo de auditoría es básicamente un trabajo en equipo. Bueno, eso ya saben ustedes, colegas, ¿no? Que involucra no solamente a los auditores financieros, con mayor o menor experiencia, obviamente, ¿no? Aquellas personas que trabajan 4 años, 5 años, 10 años, ¿no? Y aquellas personas que están empezando recién como auditores juniors o asistentes de auditoría, ¿no? Sino que incluye otros especialistas también. Nuestro trabajo va a depender de qué tipo de auditoría estamos haciendo, ¿no? Si es una auditoría, por ejemplo, especial de sistemas, obviamente quizás nosotros podemos ejecutar la parte financiera, coadyuvar en la parte de elaboración de los papeles de trabajo, pero necesitamos un ingeniero en sistemas, ¿verdad? Un especialista que pueda ejecutar, que pueda verificar técnicamente el objeto de la auditoría, ¿no? O también una auditoría legal, ¿verdad? Si es una auditoría legal, yo puedo participar igual, puedo ejecutar la parte de lo que son los papeles de trabajo, la parte financiera, ¿verdad? Y pues necesito un abogado para que me pueda coadyuvar para cumplir con los fines de la auditoría. Entonces tenemos que entender en ese sentido, ¿verdad? Ustedes saben que nuestro campo es amplio, ¿no? Y como el campo es amplio, entonces, ¿qué tipo de auditoría estamos haciendo, sí? Puede ser una auditoría, por ejemplo, de contrataciones, ¿no? Quizás necesito que verifiquen los contratos, entonces necesito un abogado para que pueda verificar si los contratos han sido elaborados en cumplimiento de las normas legales que tenemos en el país, ¿verdad? Entonces, en este caso también, por ejemplo, puedo verificar, puedo hacer examen de una construcción, de un puente, de un colegio, ¿no? O bueno, pues de algunos asuntos especiales, necesito un ingeniero civil, ¿no? Obviamente está normado el uso del trabajo de un experto o de otro profesional, ¿no? Lo que sí tenemos que dejar claro es que aquí, por ejemplo, hablamos cómo coordinamos el trabajo en equipo, ¿verdad? En equipo donde participan profesionales con mucha experiencia, con profesionales con poca experiencia y obviamente participación de otros profesionales de acuerdo a las necesidades y el tipo de contrato que firmemos para dicho trabajo, ¿no? A ver, a, ayudan a entender, a efectuar las auditorías futuras del cliente. ¿A qué se refiere? Los papeles de trabajo de la gestión anterior proporcionan bastante información para la planeación de la siguiente auditoría. Por ejemplo, ver el informe del auditor anterior, ¿no? Ver los papeles de trabajo de auditor anterior, ¿no? Me voy a formar una opinión respecto del tipo de opinión que ha emitido el auditor anterior, ¿no? Entonces, si el informe es limpio, entonces va a ser punto de partida, ¿no? Pero si el informe, digamos, tiene, digamos, excepciones, ¿no? O salvedades en el informe de auditoría, entonces tengo la obligación de hacer seguimiento a esas salvedades para verificar si esas han sido implantadas o todavía se mantienen para ir viendo qué tipo de opinión voy a emitir en los estados
financieros, ¿no? También me permite, por ejemplo, ver plazo de auditoría, ¿no? 20 días, 30 días, 40 días, ¿no? ¿En cuántos días ha ejecutado el auditor anterior, ¿no? También puede ser, digamos, punto de partida. Obviamente, los riesgos detectados, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que ha determinado como respuesta a la planificación, ¿no? El control interno sobre los rubros relevantes, ¿no? Entonces tenemos que identificar, por ejemplo, en los estados financieros, cuáles son los rubros más importantes de ese cliente, ¿verdad? Entonces, en la evaluación del control interno, si el control interno es eficaz o ineficaz para poder determinar para nuestra planificación y pues encarar lo que son los procedimientos de auditoría, ¿no? Conocer la opinión del auditor anterior, que también es relevante, ¿no? ¿Qué tipo de opinión le he emitido? ¿No ve? ¿Es la opinión limpia? ¿No? Entonces, la opinión es limpia, ¿no? Entonces, sin salvedades, entonces, bueno, pues yo tendría que formarme una opinión para emitir eh, respecto de la razonabilidad de los estados financieros. Sin duda alguna, si la opinión ha sido con salvedad, me va a llamar atención esos puntos, tengo la obligación de hacer seguimiento y eso tiene que quedar plasmado en mis papeles de trabajo para levantar la observación que ha planteado el auditor anterior o mantener en su caso, ¿no? A ver, además, los papeles de trabajo de la gestión anterior representan también un punto de partida para los papeles de trabajo del año actual, ¿no? Y que el auditor deba intentar mejorar, obviamente, el contenido de dichos papeles de trabajo. Puedo mantener una reunión con el auditor anterior para ver los papeles de trabajo y quizás verificar en qué sentido se ha formado ese tipo de opinión, pero más no puedo sacar fotos, tampoco me puede prestar, ¿verdad? Puedo ver en el lugar de, en sus oficinas, puedo verificar estos papeles de trabajo, que tiene que quedar bien claro, digamos, ¿no? Elementos de los papeles de trabajo, ¿no? Algunos elementos de los papeles de trabajo que debemos siempre, obviamente, ¿no? Esto no está hecho a la medida que puede cambiar, ¿no? Encabezamiento, digamos, ¿no? Nombre de la empresa, ¿no? Título de la cuenta, ¿no? Disponible, exigible, activo fijo, patrimonio, ingresos, egresos, ¿no? Obviamente en la parte de egresos, ingresos, también podemos tener diferentes cuentas, ¿no? Fecha de los estados financieros, ¿no? Es importante, ¿no? La fecha de los estados financieros, por ejemplo, podría ser 31 de diciembre, 31 de marzo, podría ser 30 de junio o 30 de septiembre. Son las fechas de cierre que tenemos en Bolivia de los estados financieros, ¿no? Si bien la fecha de cierre es el 31 de diciembre, bueno, pues hay algunas empresas, más que todo en la parte de seguros, en la parte de banca, normalmente están con auditoría al final del año, ¿no? Pero sin embargo, las empresas privadas, la mayoría, recién piensan contratar y ni siquiera cuentan todavía con los estados financieros al 31 de diciembre. Entonces, la fecha del examen podría ser, por ejemplo, a mediados del mes de enero, o quizás en el mes de febrero, o en el peor de los casos, el mes de marzo, ¿no? O sea, la fecha de los estados financieros es la fecha de cierre de los estados financieros, ¿no? Y la fecha de examen es la fecha que estamos haciendo la auditoría, o la fecha que estamos analizando la cuenta, ¿verdad? Hoy, mañana, pasado, así sucesivamente, ¿no? Nombre, iniciales de quien preparó el papel de trabajo de quién revisó el papel de trabajo, la parte de la supervisión, ¿no? Obviamente, la persona que está elaborando los papeles de trabajo, sumaria, hoja de análisis, subsumarias, tiene que estar sus iniciales en este papel de trabajo, ¿no? Y el supervisor tiene que dejar constancia de que ha revisado esos papeles de trabajo. O en el peor de los casos puede estar puntos pendientes como producto de falta de análisis o del enfoque de parte de lo que es el auditor, ¿no? Que está preparando. Obviamente la parte de la referencia, la parte de la correferencia o índice del dicho papel de trabajo, ¿no? Que también los papeles de trabajo para identificar fácilmente tienen que estar referenciados, correferenciados y con índice. Eso también vamos a ver más adelante para no tener problemas, ¿no? Ahora hablaremos del B, cuerpo del papel de trabajo. Detalle o descripción del procedimiento de auditoría, ¿no? Entonces aquí van a estar los programas de auditoría. Registro del trabajo, ¿no? Cálculos narrativos, ¿no? De verificación, por ejemplo, no sé, podemos hacer un arqueo de caja nosotros, ¿verdad? O simplemente en la parte de cuentas por cobrar podríamos hacer, por ejemplo, la estimación de la previsión para cuentas incobrables, ¿no? Si es una empresa privada, en apego a lo que es el decreto, el inciso C del decreto 24.051 del artículo 17, ¿verdad? Donde se establece, digamos, el método del porcentaje promedio aceptado en Bolivia, cómo tenemos que calcular o estimar la previsión para cuentas incobrables, ¿no? Obviamente para eso necesitamos hacer un análisis de antigüedad de saldos basado en la información que tiene la empresa, en el estado de cuenta, de cuentas de la partida, cuentas por cobrar, y podemos cumplir, digamos, ¿no? Entonces adjuntaríamos nuestro papel de trabajo, ¿no? Hallazgos, ¿no? Entonces, como producto, por ejemplo, de este procedimiento,
en base al análisis de antigüedad de saldos, aplicando el método del porcentaje promedio, pues quizás la empresa tiene deudores que no ha cancelado sus obligaciones hace un año, hace 2 años, o quizás hasta 3 años. Entonces corresponde lo que es la constitución de la previsión para cuentas incobrables. Y en ese caso tendríamos que proponer un asiento de ajuste, ¿no? O simplemente en una confirmación bancaria que hagamos al banco, ¿no? Nos confirman un saldo menor o mayor al que tiene registrado la empresa en ese caso, obviamente previa coordinación con contabilidad de por qué tenemos diferencia, podemos también proponer asientos de ajuste, ¿no? O simplemente en la conciliación bancaria hemos encontrado, digamos, cheques pendientes de cobro, ¿no? Cheques que se han emitido, digamos, en el mes de octubre, julio, ¿no? Incluso en noviembre. Como ya estamos en diciembre, entonces estos cheques todavía se expresan en la conciliación bancaria con la leyenda cheques pendientes de cobro, ¿no? Y nosotros sabemos que de acuerdo al Código de Comercio, el cheque tiene 30 días de vigencia y a los bancos actualmente, algunos de los bancos ha establecido que los cheques solamente tienen 28 días, ¿verdad? Entonces, si en este cheque nosotros identificamos si en la conciliación bancaria identificamos que existen cheques emitidos pero no cobrados, pero que estos cheques han sido, digamos, emitidos en los meses octubre, julio incluso, pero que a la fecha del cierre se exponen como cheques pendientes de cobro, pues nosotros tendríamos que proponer un asiento de ajuste, que obviamente previa revalidación de estos documentos mercantiles, los beneficiarios podrían cobrar, pero ya corresponde el ajuste, o sea, no puede seguir en la parte en caja, digamos, cheques emitidos pero no cobrados, ¿no? Igual manera puede pasar en la parte del pasivo. Normalmente cuando aparece algún depósito, ¿no ve? En nuestra cuenta corriente, no conocemos, no sabemos quién ha depositado, pues utilizan algunos la famosa cuenta de depósitos no identificados, ¿verdad? Y cuando hacemos auditoría vamos identificando estas partidas donde aparece de periodo a periodo, o sea, de mes a mes, se repiten estas operaciones donde dice depósitos no identificados. Entonces, pues tenemos que investigar en el sentido de que quién nos ha depositado este importe, ¿no? Obviamente tendría que hacer algunos procedimientos, ¿verdad? La institución tendría que hacer algunos procedimientos para poder regularizar estos depósitos no identificados, ¿verdad? Tendría que enviar una nota a la entidad financiera solicitando, digamos, el documento, la boleta de depósito, ¿no? Y en la boleta de depósito podremos apreciar quién es la persona o quién es el deudor que nos ha depositado, ¿no? Peor aún todavía si existe este depósito no identificado, tenemos una cuenta por cobrar a esta persona, ¿verdad? Entonces, cuando debería disminuir esta cuenta por cobrar y debería entrar, digamos, ese depósito no regularizar, ¿no? De igual forma, podemos ver, por ejemplo, la parte del activo, ¿verdad? La depreciación, que esté incorrectamente depreciado, ¿no? O en la parte del pasivo, ¿verdad? Con las obligaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos con la parte de la provisión, lo que son para los beneficios sociales. Normalmente cuando tenemos planillas, elaboramos, provisionamos el 8.33%, ¿verdad? Entonces, los salarios por pagar, digamos, o deudas impositivas, ¿no? Que aparecen las deudas impositivas, pero estos montos no guardan relación, digamos, con las declaraciones juradas. Entonces, previa investigación de las cuentas, tendríamos que proponer asientos de ajuste, ¿no? O como también asientos de reclasificación, si apropiación incorrecta de las cuentas, ¿no? Para poder corregir internamente en nuestra auditoría los estados financieros, ¿no? Conclusión sobre el procedimiento realizado, que obviamente es importante, ¿no ves? Si este saldo del rubro o de la cuenta presenta razonablemente, ¿no? Una vez terminado, digamos, lo que es la caja, lo que es bancos, lo que es cuentas por cobrar o lo que es documentos por cobrar, ¿no? Y en documentos por cobrar también a veces utilizan letra de cambio, ¿verdad? Entonces, letras por cobrar, a veces estas letras por cobrar tienen fecha de vencimiento, ¿verdad? Tienen fecha de vencimiento, por un descuido, digamos, no hemos podido hacer seguimiento, sigue contabilizado como documentos por cobrar, pero las letras ya se han vencido, ¿verdad? Así que si no hay una renovación oportuna, estos podrían terminar al final en lo que se llama documentos por cobrar vencidos, ¿verdad? Eso sería lo correcto para exponer en las cuentas, ¿no? O algunos tienen cuentas por cobrar, pero que ya se han iniciado un proceso, ya está en ejecución, ¿no ve? Que el abogado ha iniciado un proceso legal para la recuperación, pero todavía mantienen contabilizado como una cuenta por cobrar, cuando estos deberían reclasificarse o deberían ajustarse a la cuenta documentos en ejecución, porque digamos, está basado en un juicio, ¿no? O sea, como resultado del proceso, nosotros vamos a tener que
contabilizar, ¿no? A ver, descripción de las marcas de auditoría utilizadas. Eso también es importante, ¿verdad? Verificado el importe apropiado, visto las facturas, verificado el comprobante. Bueno, pues hay muchos conceptos que vamos a ver más adelante respecto de lo que son las marcas de auditoría. Listo. A ver, formato y contenido de los papeles de trabajo, eso es importante, ¿verdad? Muchos decimos, bueno, pues alguien nos dará una línea, cómo realmente tendríamos que elaborar los papeles de trabajo, ¿sí? Y esto es importante, o sea, ¿cómo hago la parte del formato de los papeles de trabajo? O sea, ¿cuál es el formato? ¿No? Entonces aquí hay alguna definición que quiero que conozcan ustedes, dice, ¿no? Y dice en este sentido, el formato, contenido y forma de archivo de los papeles de trabajo es un asunto de juicio profesional, ¿sí? No existe ninguna intención de especificar la forma o detalles del contenido de los papeles de trabajo, debido a que deben estar diseñados para cumplir con las circunstancias y con las necesidades del auditor sobre el trabajo realizado, ¿no? Entonces, no hay una línea, ¿sí? Obviamente podemos revisar varios textos respecto de la elaboración del trabajo, ¿sí? Pero así, como digan, digamos, como una obligación, el cómo tenemos que preparar, no existe, ¿verdad? Entonces, la forma de elaboración de los papeles de trabajo es un juicio profesional, ¿no? Entonces, el auditor que va analizando la cuenta, por ejemplo, la parte de inventarios, vamos a suponer que está revisando la parte de inventarios, examina la cuenta de inventarios, verifica qué sistema utiliza la empresa, periódico permanente, ¿no? Llegar a la conclusión que utiliza permanente, utiliza el costo promedio ponderado y cuando verifica la rotación de inventarios, por ejemplo, se encuentra con un inventario que no tiene movimiento hace 5 años, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, debería llamar la atención, ¿no? Es decir, ¿por qué existe inventario, ¿no? ¿Y qué tipo de inventario es? ¿No ve? Por ejemplo, si alguien vende ropa, podría decir, esta ropa ha pasado de moda, ¿no? Si ha pasado de moda, ¿podremos vender al mismo precio con lo que está contabilizado? O quizás deberíamos reconocer una previsión por obsolescencia, ¿no? Entonces, cada cuenta es particular en el momento de examinar los estados financieros. Obviamente depende de la información que nos va a proporcionar el cliente referido a la cuestión de inventarios, ¿no? Y también depende del auditor o el contador público que va a solicitar la información. Normalmente cuando vemos la parte de inventarios, pues nos pasan un detalle de lo que tienen al final del año, ¿no? Pero no es suficiente, ¿verdad? Porque implica, digamos, el registro del costo de ventas. Y utilizar la cuenta de registro del costo de ventas, pues tiene efecto directo en la determinación del impuesto sobre las utilidades de las empresas, porque mayor costo de ventas, pues disminuye la utilidad, ¿no? Menor costo de ventas, aumenta la utilidad. Entonces, deberíamos darle una revisión, o sea, importante a lo que es la cuenta de inventarios, ¿no ve? ¿Y por qué? Porque al final, no siempre nos contratan al final del año, tampoco participamos, digamos, en el inventario físico, en lo que ellos han hecho, digamos, al 31, a la fecha de cierre, ¿no? O sea, al 31 de diciembre, al 31 de marzo, al 30 de junio o al 30 de septiembre, ¿no? Dependiendo qué tipo de empresa es, ¿no? Entonces, podríamos hacer quizás un análisis retrospectivo, pero eso nos va a llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces, quizás tendríamos que hacer un inventario a la fecha de auditoría y aplicar algún tipo de procedimiento para verificar si el saldo que estaba expuesto en los estados financieros existe o no existe, ¿verdad? O caso contrario, basado en nuestro análisis, ¿no? Proponer un asiento de ajuste. Así podemos verificar, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que tienen, digamos, activos fijos, ¿no? Tienen activos fijos que no lo utilizan, ¿no? Todo el edificio está a nombre contabilizado como activo fijo, pero sin embargo, digamos, utilizan, digamos, de los 4 pisos que tiene el edificio, 2 pisos para el funcionamiento de la empresa, ¿no? Y 2 pisos están alquilados. Entonces uno debería preguntarse, decir, ¿eso estará bien contabilizado? ¿No ve? Si solo utilizan 2 pisos, ¿eso sería activo fijo? ¿Y qué sería 2 pisos que están alquilados? ¿Sería como una inversión? ¿No? Entonces es importante analizar, obviamente, previo conocimiento del negocio y las cuentas que tienen las empresas, ¿no? Todas las empresas son diferentes en la forma de preparación de sus estados financieros. El tipo de actividad a que realiza la empresa nos va a diferenciar de los demás. A ver, vamos a ver lo que era el proceso de auditoría antes, ¿sí? Y luego vamos a pasar lo que es actualmente. A ver, verificaremos esto. ¿Cuál era el proceso de auditoría antes, no? Bueno, la parte de la planificación, ejecución, conclusión, ¿no? Obviamente, cada una de las etapas o cada una del proceso de auditoría tiene que estar debidamente documentado, ¿no? Etapa de planificación, legajo de planificación,
memorándum de planificación de auditoría, ¿no? Obviamente aquí implica conocimiento del negocio, conocimiento de lo que es la estructura organizativa, ¿verdad? Para verificar y plantear lo que es el memorándum de planificación. Obviamente, como parte de esto, también realizaremos lo que es análisis de planificación, ¿no? Compararemos los estados financieros, el estado financiero actual con el estado financiero anterior, determinaremos las variaciones, obviamente aplicaremos lo que es la horizontal, lo que es horizontal y vertical, ¿no? En función de eso podemos tener una apreciación respecto del movimiento que han tenido las cuentas de los estados financieros y tendríamos alguna observación, una columna más para ver el por qué ha aumentado, digamos, disponible, el por qué ha disminuido el exigible, por qué el patrimonio ha aumentado, ¿no? Posiblemente ahí podemos checar que ha habido un incremento, un aumento de capital, ¿no? Entonces, obviamente, la parte del legajo de planificación formará nuestros programas de trabajo, ¿verdad? Para el examen de los rubros de los estados financieros. Luego viene la parte de la ejecución, ¿no? O sea, planificación. Vamos a suponer que tenemos 20 días para ejecutar la auditoría, o 30 días, ¿no? Entonces, de los 30 días, pues 5 días para hacer una planificación inicial. Habíamos comentado que la planificación es dinámica, no es estática. Yo puedo seguir ajustando por si acaso hasta que termine la auditoría, ¿no? Entonces, planificación previa a la ejecución y en la etapa de ejecución puedo seguir ajustando lo que es la parte de la planificación, ¿no? Luego tengo la parte de la ejecución. Y la ejecución está relacionado con el trabajo de campo. Obviamente esto es donde el cliente, ¿verdad? Este trabajo de campo tiene que estar documentado con el legajo de información corriente, ¿no? Obviamente con los procedimientos que vamos aplicando a lo que es la parte de la auditoría, que es importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, está lo que es el diseño de implementación de respuestas globales a la auditoría a nivel de estados financieros, está el plan detallado de la auditoría también, ¿no? Diseño de aplicación de los procedimientos, ¿no? De auditoría para disponible, para exigible, para inversiones temporarias, para activo fijo, para activo diferido, para el pasivo, para el patrimonio, para los ingresos y para los egresos, ¿no? Esto va a depender de la naturaleza de cada una de las empresas. Entonces, y cuando hablamos de los papeles de trabajo, bueno, pues podemos mencionar algunos puntos, ¿no? Que acabamos de decir, memorando de planificación de auditoría, y justamente aquí tengo, digamos, en la etapa de ejecución, lo que es el legajo de información corriente que conforma, digamos, el plan detallado para la ejecución de la auditoría, ¿no? Luego tengo etapa de conclusión, ¿sí? En esta etapa de conclusión es donde voy a emitir el informe correspondiente, ¿verdad? El legajo resumen, que lo llaman, entonces aquí es donde voy a incluir, digamos, los informes que voy a emitir y los estados financieros que van a formar parte de lo que es la auditoría, ¿no? Obviamente, ¿no? Tenemos en la parte de las empresas privadas, ¿no ve? De acuerdo a las normas del Servicio de Impuestos Nacionales, también tenemos que elaborar la información tributaria complementaria, ¿no? Obviamente esto aquí no lo vamos a tocar, vamos a enfocar la parte financiera para que no exista confusión. Ya haremos algún curso posteriormente respecto de cómo elaborar la información tributaria complementaria, o sea, estoy hablando de los anexos tributarios, ¿verdad? Y obviamente lo que es el informe sobre esta situación, ¿no? Listo. O paralelamente lo que tenemos que preparar es legajo de información permanente, ¿verdad? O sea, normalmente cuando empezamos a hacer la planificación o cuando ya entramos el cliente, empezamos a elaborar lo que es legajo de información permanente, ¿no? Ya tenemos un índice de más o menos qué documentos deberían formar parte de la información, del legajo de información permanente, ¿no? Pero hay que ver el tamaño de la empresa. ¿Es pequeño, es mediano o es grande, verdad? No puede exigir a una empresa grande, por ejemplo, que tengan todos los manuales administrativos necesarios, ¿no? Obviamente tengo que ver en función a sus estados financieros. Por ejemplo, si tiene caja chica, pues deberían tener un reglamento de caja chica, ¿no? Si tienen cuenta caja, o sea, estoy hablando de los del balance general, si me encuentro con caja, deberían tener, por ejemplo, pues reglamento de caja, ¿no? Y si me encuentro en el estado de resultados, por ejemplo, con viáticos, ¿verdad? Si veo que se pagan dietas, ¿no? Entonces debería haber reglamento de dietas, ¿no? Cuántas sesiones ordinarias, cuántas sesiones extraordinarias, por si acaso. Entonces va a estar en función de los estados financieros también la conformación de lo que es el archivo permanente. Por ejemplo, la parte legal, la minuta de constitución, la parte del organigrama, ¿verdad? Después tenemos lo que es y manuales administrativos, ¿no? Por ejemplo, reglamento interno de personal, a pesar que ya
de acuerdo al ministerio, pero es necesario, ¿no ve? Hay que verificar eso, si tiene, digamos, manual de funciones, ¿no? Y si estos están debidamente formalizados, porque hay empresas que tienen sus reglamentos, pero no están debidamente formalizados. Si no están debidamente formalizados, pues no tienen ningún efecto sobre los estados financieros. Es como cualquier una guía, simplemente una guía, pero no es de aplicación obligatoria, ¿no ve? Cuando los manuales administrativos están debidamente formalizados, entonces el cumplimiento es de obligatorio por si acaso. Listo, a ver, vamos a ver ahora el mismo proceso de auditoría, pero incluyendo las normas internacionales de auditoría. Sí, sigue siendo lo mismo, pero veremos el proceso de auditoría. Planificación, pero la planificación ya tiene valoración de riesgos, ¿verdad? Legajo de planificación. Ejecución, respuesta al riesgo, ¿verdad? Respuesta al riesgo porque vamos a ver, vamos a examinar los rubros de los estados financieros. Basado en este examen, pues vamos a poder identificar los hallazgos de auditoría o incluso identificar los riesgos de auditoría, ¿no? O en la parte de la conclusión, informe de auditoría, ¿no? O sea, como producto del examen de los rubros de los estados financieros, ¿no? Obviamente, primero, previo cumplimiento de lo que es memorándum de planificación, entonces vamos a poder ver qué tipo de informe vamos a emitir sobre los estados financieros examinados. Y paralelamente lo que tenemos que elaborar es la información, lo que es el legajo de información permanente, ¿no? Seguimos avanzando. A ver, vamos aquí. Este es el proceso de auditoría que podemos ver, ¿no? Fases, desde el punto de vista de las NAGAS, objetivos, resultados y documentación, ¿no? Planificación, determinar el enfoque de auditoría, seleccionar procedimientos de auditoría, a eso se refiere, ¿no? Obviamente la parte de la documentación va a estar memorándum de planificación de auditoría, MPA, ¿no? Programas de auditoría para los rubros de los estados financieros, a la medida de la entidad, ¿no? Obviamente, supongo yo que colegas deben tener, digamos, varios programas de auditoría, ¿verdad? Pero hay que ajustar a la empresa, ¿no? A la empresa, digamos, respecto a lo que es caja chica, respecto de lo que es caja, respecto de, puede ser cuentas por cobrar, documentos por cobrar, inversiones, o puede ser que no tenga también, ¿verdad? La parte del activo fijo. Obviamente conocemos el activo fijo, lo que se menciona en el artículo 22, es su anexo del decreto 24051, que son edificios, muebles en seres, equipos de computación. Eso es lo que debería tener la empresa, pero no siempre, ¿verdad? Va a depender mucho de la actividad que tiene la empresa. Entonces, tenemos que empezar a elaborar los programas de trabajo en función a los estados financieros, viendo qué cuentas tiene en su estado financiero. Entonces, elaboraremos los programas de trabajo correspondientes, ¿no? Ejecución, ejecutar procedimientos planificados, ¿no? Estos procedimientos planificados al final puede ser que ajusten a la realidad o puede ser que se vayan ajustando poco a poco a medida que vayamos viendo las cuentas de los estados financieros. Obviamente, en la parte de resultados de documentación vamos a obtener evidencia de documentada en papeles de trabajo. Por ejemplo, si estamos en la parte de sueldos, ¿no ven? En la parte de la ejecución, estamos haciendo auditoría en la parte de sueldos y salarios, pues voy a tener que verificar los contratos de los trabajadores, ¿verdad? Pero tengo una delimitación, perdón, ¿no? O sea, del año que estoy haciendo la auditoría, ¿no? Si estoy haciendo auditoría del año 2020, ¿no ve? Tengo que identificar a cuántas personas han contratado en el año 2020, ¿verdad? Entonces tengo que tener acceso a lo que son sus files del personal, ¿verdad? En esos files del personal puedo ver, por ejemplo, si tiene hijos, no tiene hijos, para ver si estos han sido asegurados, ¿no? Están asegurados en la caja, si están asegurados en la parte de las AFPs, todo eso, ¿verdad? Y, por ejemplo, si su salario está por encima de 9,000, si han sido debidamente retenidos, lo que es el RSIVA, verificar, ¿no ve? En la parte de planilla de sueldos y salarios, ¿no? También verificaré, por ejemplo, si las planillas han sido presentadas a través del OBT al Ministerio de Trabajo, planillas de reintegros, pago de aportes, ¿verdad? En la documentación, o sea, voy a ver la evidencia documentaria, ¿no? Obviamente aquí voy a ver sueldo de enero, sueldo de febrero, sueldo de marzo, sueldo de abril, sueldo de mayo más el reintegro de los 12 meses, ¿no? Y paralelamente tendré que verificar, por ejemplo, la parte de los aportes, de los documentos que sustentan la parte de planilla de sueldos y salarios, cálculo de bono de antigüedad, ¿verdad? Tendré que verificar cálculo de bono de antigüedad, incluso considerar, digamos, si la empresa que estoy haciendo auditoría está en la frontera, pues tendrían que pagar el bono de frontera. O sea, hay muchas cosas que tengo que considerar, viendo siempre la naturaleza de la entidad, el tipo de empresa que realiza
y la ubicación de la misma, que es importante por si acaso. O sea, no es lo mismo hacer una auditoría grande con una auditoría pequeña o dos empresas iguales. No existen por si acaso. Tengo que verificar, ¿no? En la parte de la conclusión, emitir juicio profesional basado en la auditoría. El tipo de opinión que vas a emitir está basado en la auditoría que estás practicando, ¿verdad? ¿Has practicado examen a la cuenta del disponible? ¿Presenta razonable? ¿O hay unas excepciones? ¿Esas excepciones existen? ¿Son relevantes? ¿Son importantes? ¿Afectaría la opinión? O sea, voy a ir formando una opinión, ¿verdad? He hecho examen de la cuenta exigible, ¿no? Esta cuenta exigible, las cuentas por cobrar realmente existen. He circularizado, he probado esas cuentas, ¿verdad? Y al final lo que voy a hacer es emitir un informe respecto del examen de los estados financieros, ¿no? Y al final se incluye en esta parte el seguimiento, ¿no? Verificar el cumplimiento de las recomendaciones. Los auditores externos o los auditores año tras año hacen evaluación de control interno. Y cuando identifican hallazgos de auditoría o observaciones de auditoría, lo que hacen es plantear en el informe de control interno, ¿no? Entonces nosotros tenemos la obligación de realizar seguimiento a esas recomendaciones, ¿no? No a las observaciones, sino a las recomendaciones, ¿no? Obviamente, existe una observación, ha planteado una recomendación, el auditor saliente, el auditor anterior, entonces nosotros tenemos la obligación de verificar si esa recomendación que ha planteado el auditor anterior ha sido implantada, no ha sido implantada, se encuentra en proceso de implantación, es lo que tenemos que verificar, pero previo verificación de la documentación, o sea, tenemos que verificar la evidencia, tenemos que obtener la evidencia, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo sería, digamos, a ver, vamos a suponer que no ha depreciado el activo fijo, ¿no? Ese asiento no ha sido incorporado como ajuste. Este año lo que debería hacerse incorporar y también tendríamos que ver cómo ha incorporado el asiento contable, ¿no? Para verificar que se ha cumplido con esa observación del auditor anterior, ¿no? Y como producto de este trabajo, tenemos que emitir el informe de seguimiento, ¿no? Obviamente en el informe de seguimiento al 31 de diciembre, ¿no? A menos que estemos haciendo a la fecha, por ejemplo, estamos en el mes de junio, incluso tendría que hacer seguimiento hasta junio, ¿no? Respecto de estas observaciones, porque estoy haciendo auditoría demasiado tarde, digamos, ¿no? Entonces, en este informe de seguimiento, lo que tengo que colocar es implantado, ¿no? No implantado, o en proceso. ¿Por qué se encuentra en proceso? ¿No ve? Por ejemplo, podría ser la observación que no tenían reglamento de caja chica, ¿no? A la fecha hemos visto que ya tiene reglamento de caja chica, que han elaborado reglamento de caja chica, pero se encuentra en borrador. Todavía no está en limpio, tampoco ha sido aprobado por las instancias pertinentes, entonces se encuentra en proceso de implementación, o sea, implantación, ¿verdad? Porque ya tienen el reglamento, ¿no? Ya han elaborado el reglamento, por eso se encuentra en proceso. No es lo mismo decir que no tienen reglamento porque ya tienen, lo que falta es la aprobación. Entonces pondré que está en proceso de implantación, ¿no? Y se encuentra pendiente de aprobación por las instancias pertinentes. Listo. A ver, la parte de la planificación, que esos algunos objetivos que deberíamos detallar, ¿no? Dice que la planificación viene como producto de conocimiento del negocio, ¿no? Tipo de industria, ¿verdad? Industria, aquí en la parte de la industria, por ejemplo, podemos tener salud, ¿no? Puedo hacer auditoría, no sé, a la Caja Nacional, a la Caja de la Banca Privada, a los seguros sociales universitarios, ¿no? Caja de caminos, bueno, esos son, ¿no? O también a las clínicas privadas, ¿verdad? Salud. Pero, ¿qué industria es? Salud. Después, educación, ¿no? Quizás me tocaría hacer auditoría, por ejemplo, a las universidades privadas o a los colegios, ¿verdad? Pero tengo que verificar la industria para ver las regulaciones, las normas, ¿verdad? Puede ser transporte, ¿no? Transporte nacional, transporte internacional, ¿verdad? Conocen cada uno de ustedes, que es una industria, ¿no? Turismo, a pesar que a la fecha turismo está más o menos, pero en el futuro yo pienso que se va a reactivar y vamos a volver a hacer auditoría a las empresas de turismo, ¿no? Deportes también, alguien podría hacer auditoría, no sé, al Tigre, al Wilster, ¿no? Al San José, ¿no? Les va a tocar hacer, o quizás ya han hecho la auditoría, ¿verdad? Es un tipo de industria diferente de la parte de salud, diferente de la educación, diferente del transporte nacional o internacional, ¿no? Obviamente la parte financiera, ¿verdad? Algunos de ustedes quizás ha participado ya en la auditoría, digamos, de los bancos, ¿no? Financieros, no sé, BNB, Busa, Visa, ¿no ve? Las entidades financieras, que justamente, obviamente, tienen diferente regulación respecto de lo que son salud, educación, ¿no? Por eso es importante identificar para la planificación en el conocimiento del negocio qué hace la empresa,
cómo hace sus actividades, ¿no? ¿Quiénes son sus financiadores, no? Otras empresas que no están mencionadas aquí, por ejemplo, una alcaldía, un ministerio, ¿no? O un viceministerio, ¿verdad? Que otras empresas que también pueden estar sujetos a la auditoría, ¿no? Entonces, para la planificación, lo que tengo que considerar es industria. ¿Qué tipo de industria, no? Luego tengo que ver las regulaciones, ¿no? ¿Cuáles son las regulaciones que afectan a esta empresa, ¿no? Por ejemplo, plantearme decir si es una alcaldía, si no está alcanzado por el ley 843, ¿no? Pagar impuestos, ¿no? Y en la parte de salud también, ¿no ve? Código de comercio, todo lo que es la parte de normas técnicas y las normas legales, ¿no? Porque los estados financieros están preparados con normas técnicas y también con normas legales. Entonces, tengo que identificar cuáles son las normas técnicas que afectan al rubro y cuáles son las normas legales que afectan al rubro en la parte de etapa de planificación, ¿no? Debo identificar la naturaleza de la entidad, ¿no? La naturaleza de la entidad basado en la actividad que realiza la empresa. Obviamente ya te he tomado conocimiento del informe del auditor anterior y tomado conocimiento del tipo de opinión que ha emitido el informe auditor, entonces este va a ser punto de partida para que yo pueda conocer de cerca a la empresa, ¿no? También debo conocer selección de políticas contables, ¿no? Por ejemplo, en la parte de inventarios, ¿cuál es el sistema que utiliza, ¿no? ¿Cuál es el método que utiliza para costear sus inventarios, ¿no? En la parte de activos fijos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, depreciación línea recta, suma de dígitos creciente, decreciente, tenemos por horas de trabajo, por volumen de producción. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Es industrial? ¿No? ¿Cuál es la política que han adoptado para depreciar sus activos? Sus activos fijos, ¿no? Y en la parte de cuentas por cobrar también, ¿no? Tenemos diferentes métodos para la constitución de lo que es la previsión para cuentas incobrables. Si bien, digamos, en el inciso C del artículo 17 del decreto 24051, en Bolivia se establece en el sentido que se debe utilizar el método del porcentaje promedio, pero alguien podría utilizar un diferente método, ¿no? Por ejemplo, un análisis de antigüedades saldos, ¿no? Basado, digamos, en la estratificación, como la parte de la cartera de la banca, digamos, ¿no ve? Que es diferente a la constitución de la previsión para cuentas incobrables. Entonces, ¿cuál es, si existe la cuenta por cobrar y cuál es la política que han implementado para estimar la previsión para cuentas incobrables? O definitivamente no han determinado ninguna política para constituir la previsión para cuentas incobrables. Y otros aspectos, ¿no? Que me permitan conocer de cerca el conocimiento del negocio, ¿no? A ver, todo esto a través de los procedimientos de indagación, ¿no? Ya sean analíticas, observaciones, inspecciones, ¿no? Inspecciones oculares que puedo hacer, digamos, en la institución para poder planificar. Puedo hacer una visita preliminar o segunda visita preliminar una vez que he firmado el contrato para que yo pueda hacer la planificación correspondiente. Pero si no separo así, digamos, qué tipo de industria es, ¿no ve? Entonces va a ser difícil que yo identifique, digamos, las normas, ¿no? Las normas o las leyes que afectan, o incluso la parte impositiva, que nada más me afectan para la gestión de la empresa, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a conocer, no? O sea, siempre ha sido un problema, digamos, ahora, ¿cómo conozco a la empresa, no? Por ejemplo, la organización estructura, ¿no? La organización estructura está especificado o está expresado gráficamente en lo que es organigrama de la entidad, ¿verdad? Entonces, yo voy a solicitar organigrama para ver, digamos, cuáles son las unidades operativas, ¿no? La parte de nivel funcional que tiene para que yo pueda identificar, ¿no? Incluso para saber cuántas unidades o cuántos departamentos tienen, ¿no? Ya viendo organigrama puedo ver que si hay dirección ejecutiva, hay gerencia, puedo ver, digamos, si hay gerencia administrativa, gerencia financiera, ¿no? Si hay unidad de auditoría interna, o si hay la parte legal, ya puedo identificar gráficamente con lo que es organigrama de la entidad. Pero otra de las preguntas que me tengo que hacer siempre es decir, ¿este organigrama ha sido actualizado a la fecha? ¿No ve? Es por lo menos hace un año, ¿sí? O hace 5 años en elaborar este organigrama, ¿no? Y si existe este organigrama, está debidamente formalizado, está aprobado por las instancias pertinentes, hay una resolución, ya sea de los socios o de los accionistas o del directorio, para ver, digamos, que este organigrama ha sido debidamente formalizado, ¿no? Obviamente, después ya en el trabajo de campo, lo que puedo hacer es comparar el organigrama que me presentó el cliente con la planilla de sueldos y salarios, por ejemplo, ¿no ve? Y en la planilla de sueldos y salarios se mencionan los cargos, ¿verdad? Ahí están los cargos. Entonces, puedo hacer una comparación rápidamente para identificar o para saber si estos han sido actualizados. También es importante la parte de financiamiento, ¿verdad? Funciona con el capital propio, con recursos ajenos, ¿no? Se ha prestado plata, en otras palabras, ¿no? Solamente funciona con aporte de los socios, ¿no?
¿Se ha prestado plata de alguna entidad financiera? Si se ha prestado plata de alguna entidad financiera, ¿está cumpliendo con el plan de pagos adecuadamente, verdad? Entonces es necesario que yo conozca la parte del financiamiento. Obviamente en el estado financiero esto se expresará como capital en el rubro del patrimonio o como aportes para futuros aumentos de capital, y si tiene deuda podré ver, digamos, en la parte del pasivo como préstamos por pagar. O sea, no siempre tengo que preguntar, ¿verdad? No siempre tengo que preguntar, digamos, al ejecutivo, al gerente, sino viendo los estados financieros yo puedo ver, puedo apreciar que la empresa tiene capital, aportes de capital de los socios, y también tienen la parte del pasivo, préstamos por pagar, ¿no? Ahí tendría que ver, por ejemplo, de qué banco es, obviamente, ya me anoto o ya voy a ver, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones del préstamo, verdad? La tasa, el plazo, ¿no? ¿Cuál es la tabla de amortizaciones que tiene para verificar el cumplimiento? Y obviamente tendría que ver incluso la parte de la exposición en los estados financieros, ya sea como pasivo a corto plazo o ya sea como pasivo a largo plazo. Y normalmente los créditos son de 5 a 10 años o a 20 años, ¿verdad? Dependiendo qué tipo de créditos. Entonces es necesario que en esta etapa tome conocimiento de financiamiento, ¿no? También el sistema de información gerencial, ¿no ve? Planifica, improvisa. ¿Qué es lo que hace el gerente, verdad? Tendría que ver, por ejemplo, la parte del presupuesto. ¿Tiene presupuesto? ¿No tiene presupuesto? ¿Ha sido aprobado el presupuesto? ¿No ve? ¿Hay ejecución presupuestaria? ¿No? Existe un plan de negocios, obviamente en el sector privado, ¿verdad? Porque en el sector público lo que tienen es el programa operativo anual, ¿no? Y está bien normado lo que es la parte del sistema de presupuestos, pero más no en la parte privada. A veces no tienen ni presupuesto, ¿verdad? Terminan enero y recién se enteran que habíamos tenido pérdida en los estados financieros. Entonces hay que hacer seguimiento a esta información, ¿verdad? La estructura gerencial también es importante, ¿verdad? ¿Qué tipo de formación tiene el gerente? ¿No ve? ¿Y cuántos años ya está en la empresa? ¿Sí? ¿Ha trabajado antes en otros lugares? ¿No? ¿Cuál es la formación que tiene? O sea, la estructura gerencial, ¿no? En el año, ¿cuántos gerentes han trabajado? ¿Uno solo? ¿Dos? ¿Ha habido cambios? ¿No? Si ha habido cambios, eso puede repercutir, digamos, en la información referida a lo que es contabilidad, en la información financiera, ¿verdad? Es importante. Para nadie es raro, para nosotros desde nuestro conocimiento, ¿verdad? Que en algunas empresas cambian gerente incluso cada 3 meses, cada 4 meses, pero ¿en qué me afecta? ¿Cómo me afecta en la información financiera y en la toma de decisiones referido a la información financiera, ¿no? Circunstancias económicas existentes, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias económicas existentes? Por ejemplo, ¿no? Si ponemos como ejemplo pandemia, ¿no? Muchas empresas, muchas digo, ¿no? No voy a decir la mayoría, sino muchas, ¿no? Bueno, pues no ha podido desarrollar sus actividades como debería ser, ¿verdad? Entonces, si bien estaban bien económicamente, a la fecha de salud económica están afectadas, ¿no? Como también podemos decir que a algunos les ha ido tan bien que incluso que cuando no había pandemia, ¿verdad? Supermercados, farmacia, ¿no? Funerarias, hospitales, ¿verdad? Eso es de nuestro conocimiento. Entonces ellos, por ejemplo, gozan de salud económica pues fuerte, ¿no? O sea, han ganado mucha plata, en otras palabras, que eso se deberían expresar en los estados financieros específicamente, en el estado de resultados, con efecto a caja o con efecto a bancos. Ahí podremos determinar cuando hagamos análisis de planificación, aumento en la cuenta de disponibilidades, ¿no? Y sus ingresos también. Ha sido como producto de pandemia, pero por el tipo de actividad que realiza, ¿no? La fuerza laboral, ¿sí? La fuerza laboral, por ejemplo, ¿cuántos empleados tiene la empresa? ¿No? Y podríamos ver rápidamente, ¿no? Por ejemplo, la unidad de auditoría interna, ¿cuántos trabajan? Uno, dos, ¿no? Digamos, si trabajo uno es suficiente, es fuerte la unidad de auditoría interna, ¿no? En contabilidad, por ejemplo, ¿cuántos trabajan? Por eso dependerá del tamaño de la empresa. Sí, yo quisiera tener, digamos, en contabilidad 5, 4, pero ¿qué tipo de actividad realiza? ¿No? Entonces tenemos que ver la fuerza laboral, pero sin alejarnos del tipo de actividad y la naturaleza de la empresa. O sea, yo no puedo recomendar, por ejemplo, que haya rotación de personal cuando solamente trabaja el jefe de contabilidad, es auxiliar, ¿verdad? Si bien ahí se recomienda, digamos, que tiene que haber rotación de personal, pero ¿cómo? Si el auxiliar tendría que ser jefe este año y el contador tendría que ser auxiliar, se dan cuenta, ¿no? Entonces tengo que verificar siempre el tamaño de la empresa, la actividad que realiza, el número de operaciones o el número de transacciones que realiza, ¿verdad? ¿Cuántas facturas emite al día? ¿Verdad? ¿Cuántos? ¿No ve? Para ver, digamos, el personal no es suficiente para las actividades de la empresa, ¿no? Obviamente después tengo que identificar las leyes, normas aplicables al sector, ¿no? ¿Qué normas?
¿Qué leyes voy a utilizar para la auditoría? ¿No ve? ¿Y qué normas voy a aplicar? Las normas técnicas, ¿no ve? Las NIPS, las normas internacionales de información financiera, las IFRS, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendría que ver, o las normas, las NIPS para pymes, para pequeñas y medianas empresas. Entonces tendría que ver y decir, a ver, estos cotizan en bolsa de valores, no cotizan en bolsa de valores, tienen obligación pública de rendir cuentas, ¿no? Por el tamaño de la empresa, puedo verificar, ¿no? ¿Qué normas debería aplicar las normas técnicas para la elaboración de los estados financieros? Bueno, muchos hablan de las normas internacionales de información financiera, pero si la empresa es pequeña, ¿podré aplicar adecuadamente estas normas? ¿No? ¿Es mediano o es grande? Por eso justamente tengo que evaluar, ¿no? Para no tener problemas. O sea, por ahí están haciendo los estados financieros con las normas que tenemos en Bolivia, ¿no? Que están vigentes todavía, pero no han aplicado ninguna norma internacional de información financiera, ¿no? Entonces, pienso que aquí debe haber auditores que trabajan y que han hecho empresas grandes, ¿no? Que se han verificado que sí aplican las normas internacionales de información financiera, y algunos han tenido que ver que no aplican normas internacionales, solamente preparan con las normas locales que tenemos en Bolivia, ¿no? Bueno, también tengo que ver la capacidad de la unidad de auditoría interna, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que tiene? ¿Son dos? ¿Son tres? ¿Uno nomás? ¿No? ¿Es suficiente para las actividades que realiza? ¿No? Existen observaciones planteadas, porque no se olviden que nosotros como auditores externos podemos solicitar los informes que han elaborado los auditores internos. Podemos tomar conocimiento, ¿verdad? Incluso ver los papeles de trabajo que ha elaborado para sustentar si nos llama atención alguna apreciación o alguna observación relevante, importante, que se haya formado sobre un rubro específico, por si acaso. Pero hay que ver, digamos, ¿no? Obviamente el historial de auditoría externa, ¿no? El historial de auditoría externa, por lo menos de 2 años o de 3 años, es decir, quién hizo auditoría en el año 2020, 2019, 2018, y cuál ha sido la opinión que he emitido sobre esos estados financieros para ver, digamos, que está mejorando, digamos, ¿no? Que quiere, digamos, transparencia en la información contable, ¿verdad? Para evitar problemas en el futuro. Algunos procedimientos que puedo aplicar, pero más, más cerca lo que puedo hacer es verificar el tipo de informe que ha emitido el auditor anterior que me va a afectar a mí para emitir el auditor sobre los estados financieros de la gestión actual. Listo, así y quizás podemos aumentar algunas cosas más que sigan relevantes por si acaso, porque uno a medida que vaya haciendo la auditoría va viendo las necesidades para verificar o examinar los estados financieros, ¿no? A ver, organización y estructura, ¿no? Organigrama de la entidad, ¿no? ¿Qué voy a ver en el organigrama de la entidad? Unidades operativas que tiene la empresa, ¿no? ¿Cuántas unidades tiene, ¿no? Por ejemplo, contabilidad, marketing, comercialización, gerencias, voy a ver, ¿no? Obviamente la parte del financiamiento, como hemos comentado, ¿verdad? Composición de capital. ¿Cuántos socios son? Uno, dos, tres. ¿Quién es el socio que tiene mayor participación? Contratos de financiamiento, ¿no? Siempre está plata de alguien, de alguno, ¿no? De afuera. Es un crédito interno, es un crédito externo, ¿no? Es de una entidad financiera o es de una persona particular. ¿Cuál es la tasa que están pagando si es una persona natural? O incluso, ¿no? Quizás alguno del socio mismo ha prestado plata, ¿no? Este mismo socio ha prestado plata y ¿cuánto de interés le están pagando? ¿No? Y se ajusta al decreto lo que establece respecto del pago. Entonces, eso es, ¿no ve? Porque si yo me presto plata, quiero ver las condiciones para ver el plazo, ¿no? Para ver, digamos, cuál es la tasa de interés, en cuántos meses o años voy a pagar, ¿no ve? Y nosotros, si estamos examinando la cuenta de préstamos, la parte del pasivo, pues tendríamos que verificar, sí o sí, lo que es el cumplimiento del plan de pagos. Necesariamente tendría que verificar, ¿verdad? ¿Se han cumplido? ¿Ha pagado enero? ¿Ha pagado febrero? ¿Ha pagado marzo? ¿No? ¿Cuál es la condición actual de ese crédito? Obviamente, ese crédito viene, el pasivo es una operación del pasado, ¿verdad? Viene de gestiones anteriores, pero estamos cumpliendo con estas obligaciones, ¿no? Y obviamente el año 2020 tendrá, digamos, un análisis especial, ¿verdad? Pero hay que ver el monto del crédito, ¿no? A ver, sistema de información gerencial. ¿Cuáles son las principales prácticas que tiene la gerencia? ¿Qué políticas contables ha adoptado para administrar la institución referido a los estados financieros? ¿No? A ver, estructura gerencial. ¿Cuál es la formación profesional que tiene el gerente? ¿No? ¿Ha habido rotación gerencial año tras año, mes en mes? ¿O este gerente viene de 5 años? ¿No? A ver, el gerente, ¿cuál es la importancia que asigna el control interno? ¿No? Por ejemplo, si tenemos una caja chica, ¿tiene un reglamento de caja chica? ¿Sí? Por ejemplo, que establezca los parámetros, ¿verdad? Límites para gastar, para la reposición.
Tenemos, porque si no tenemos una guía o un reglamento para gestión de caja chica, posiblemente se va a acabar caja chica cada vez, ¿verdad? Y van a tener que prestar los empleados como siempre se hace, ¿no? Entonces, si hay una política, va a decir, apenas si esté gastando 50%, que se haga la reposición correspondiente, ¿no ven? Entonces, tiene que haber una política, ¿verdad? Un caso de viáticos, ¿no? O sea, si es, digamos, con retención de impuestos directamente a la parte de viáticos, o definitivamente vamos a hacer entregas con cargo a rendición de cuenta para que cuando vuelvan puedan descargar a través de las facturas correspondientes. Entonces, para ver esto, tenemos que identificar necesariamente cuál es la política, ¿verdad? ¿Cuál es la política respecto de la asignación de viáticos? Bueno, la parte en positiva no hay nada que discutir, eso se establece, digamos, en la ley 843, eso decreto reglamentario, respecto de las retenciones de los viáticos, ¿no? Y también tendríamos que ver, planifica o improvisa las operaciones. ¿Qué es lo que hace? Planifica o improvisa las operaciones correspondientes. Listo, a ver, usos, ¿no? ¿Cuáles son los usos? Proporcionar evidencia del trabajo realizado, de las conclusiones obtenidas, ¿no? Obviamente, vamos examinando los estados financieros, por ejemplo, disponible, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos examinando la cuenta del disponible, primero tendremos que identificar si tengo caja, ¿no? Saldo de caja, pero si es caja moneda nacional o caja moneda extranjera, ¿no? Tendríamos que ver, por ejemplo, si la cuenta caja está debidamente sustentado con un arqueo de caja, ¿no? ¿Y quiénes han participado en el arqueo de caja, ¿no? Este arqueo de caja está debidamente firmado por la persona que ha hecho el arqueo y por el cajero, o no tiene nada, porque a veces aparece un arqueo de caja vacío, ¿verdad? Entonces es como si no hubiera ese arqueo de caja, ¿no? Entonces tenemos que verificar. Y en el peor de los casos, si nos han contratado posteriormente a la fecha de cierre, nosotros a la fecha que estamos haciendo auditoría, tendríamos que visitar a caja, ¿verdad? ¿Cómo están, muchachos? Sorpresa, he venido a hacer un arqueo de caja. Entonces haremos un arqueo de caja, ¿no? Aplicaremos la teoría correspondiente donde dice, debemos ordenar, ¿no ve? Debemos ordenar de mayor a menor los billetes, ¿verdad? Billetes de 200, billetes de 100, billetes de 50, billetes de 20, billetes de 10. Y obviamente tenemos que verificar si tenemos monedas y adicionalmente verificar si existe, por ejemplo, moneda extranjera, ¿verdad? Pueden ser dólares, ¿verdad? Si existen dólares, entonces también tendríamos que hacer el arqueo correspondiente, ¿no? Obviamente si determinamos aquí, puede haber un faltante, puede haber un sobrante, entonces vamos a hacer, incluir el resultado del arqueo en el formulario correspondiente, ¿no? Entonces así podemos ir viendo, digamos, cuenta por cuenta, o sea, evidencia del trabajo realizado. Por ejemplo, la evidencia del arqueo realizado se va a expresar justamente en ese papel de trabajo, ¿no? Solamente si hemos obtenido, digamos, que hemos visto billetes en monedas, hemos encontrado recibos, hemos encontrado, no sé, eh, recibos de caja, ¿no? O quizás incluso encontremos en caja préstamos, no sabemos, ¿verdad? Y en su momento, basado en el informe, basado en el trabajo, plantearíamos un informe correspondiente, ¿no? Facilitar y servir como evidencia de la supervisión de revisión del trabajo de auditoría, ¿no? También los papeles de trabajo sirven para identificar quién es la persona que ha elaborado, que ha realizado el análisis correspondiente de la cuenta y quién es el que ha supervisado, ¿verdad? Si existen puntos pendientes, entonces debe quedar como una evidencia en el papel de trabajo donde detallará el supervisor el tipo de trabajo que tiene que complementar para alcanzar la conclusión respecto del examen de una cuenta de los estados financieros, ¿no? Constituir evidencia del cumplimiento de las normas de auditoría, ¿no? Entonces, las normas de auditoría generalmente aceptadas, o sea, las NIAs, normas internacionales de auditoría, establecen que debemos cumplir con las normas, con el proceso de auditoría. Por ejemplo, nos dice la parte de la planificación, la parte de la ejecución y la parte de comunicación de resultados. Entonces, este proceso de auditoría debe estar expresado, debe quedar como evidencia en los archivos, en los legajos correspondientes, en los papeles de trabajo. Fácil de ver, digamos, que se han elaborado la planificación, se han elaborado los programas de trabajo, han hecho un análisis de planificación, ¿no? Han analizado cuenta por cuenta, partida por partida, han identificado las variaciones, o sea, los aumentos, disminuciones, han hecho análisis vertical, análisis horizontal, y en la parte de las observaciones han identificado el por qué, digamos, ha aumentado una cuenta significativamente o el por qué ha disminuido una cuenta en forma significativa, ¿no? Entonces, con ese punto de partida, nosotros podemos ver la parte de la planificación, la determinación de lo que es el nivel de precisión, lo que es determinación de error tolerable de las cuentas, para ver, digamos, cuál es el importe que se muestra en los estados
financieros y en el informe de auditoría, ¿no? Fundamentar responsabilidades previstas por las normas de auditoría. Claramente establece, digamos, cuál es la responsabilidad de la entidad, ¿no ve? Respecto de los estados financieros y cuál es la responsabilidad del auditor o del contador público respecto del informe, ¿no ve? La responsabilidad de la entidad es preparar los estados financieros, ¿verdad? Y cuando hablamos de los estados financieros, por supuesto que hablamos del balance general, el estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros. ¿De quién es la responsabilidad de elaborar estos estados financieros? De la empresa, ¿no? De la empresa, o sea, no podemos decir de los ejecutivos, contador con la gerencia, ¿no? Anteriormente algunos se han acostumbrado mal, ¿no? O sea, cuando vamos a hacer auditoría, de pronto nos dicen que nosotros se lo tenemos que hacer las notas, que nosotros se lo tenemos que hacer el flujo de efectivo, ¿no? Nosotros podemos colaborar, ¿no? O sea, no es que no podemos colaborar, podemos, pero no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es emitir una opinión respecto de los estados financieros, si nos me volvería juez y parte, ¿no? Por eso justamente las empresas no pueden llevar contabilidad y hacer ellos mismos la auditoría de su misma contabilidad, porque es juez y parte, ¿no? Por eso nuestra responsabilidad de nosotros como auditores, en calidad de auditores, es emitir una opinión respecto de la razonabilidad de los estados financieros. Entonces, la omisión de cualquiera de los estados financieros, ¿no ve? Implica la calificación para el punto de, como una desviación, es una desviación en las normas de auditoría, ¿no? ¿Por qué? Porque en la norma de contabilidad número 11, ¿no? Metido por el CETENAC, CETENAC, Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad, se expresa claramente cuáles son los estados financieros que tiene que presentar una empresa, ¿no ve? En las normas de contabilidad de auditoría gubernamental, y también tenemos legalmente en el artículo 36 del Decreto Supremo 24051. En el artículo 36 se mencionan los estados financieros que tiene que presentar la empresa a, a las instancias pertinentes. En caso del SIN, por ejemplo, bueno, pues los estados financieros. A pesar que los estados financieros no se elaboran para fines específicos, sino se elaboran para propósitos generales, ¿no? Y obviamente, previo conocimiento de lo que son los usuarios de los estados financieros. Y uno de los usuarios de los estados financieros en la parte es el Estado, a través de lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales. Servir como elemento de juicio para evaluar el desempeño técnico de los auditores. Bueno, ¿no? Si yo veo, digamos, un papel de trabajo que ha elaborado un auditor, entonces estoy en condiciones de calificar al auditor, ¿no? Viendo, digamos, la forma de redacción de su hallazgo, la parte de la referenciación, la parte de la correferenciación y la parte de la conclusión. Es importante, ¿verdad? O sea, yo puedo preguntar a alguien y decir, ¿eres bueno? Posiblemente me puede decir que es mejor, ¿no? Pero viendo el papel de trabajo que ha elaborado, estoy en condiciones de evaluar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando elaboramos los papeles de trabajo correspondientes. A ver, naturaleza y características, ¿no? Cantidad y contenido, ¿no? La cantidad de contenido de los papeles de trabajo va a depender del tamaño de la empresa o el volumen de las operaciones, ¿no? Puede ser que sea una empresa mediana, pero tiene muchas operaciones, ¿no? Entonces, la cantidad de contenido va a depender, digamos, qué cuentas tengo en los estados financieros. Por ejemplo, caja, tengo bancos, tengo cuentas por cobrar, ¿no ve? Cuentas por cobrar al personal, préstamos al personal. O sea, a pesar que no se debería mostrar estas cuentas, pero al final se pueden expresar. Entonces, de la cantidad y el contenido de los papeles de trabajo va a depender del tamaño de la empresa, ¿no? Tamaño, pero también va ahí el volumen de las operaciones, ¿no? ¿Cuántas ventas? ¿Cuántas compras? ¿No? ¿Cuánto de personal tiene? Obviamente la parte de sueldos es 12, ¿no? Más el aguinaldo, o sea, quizás existe la prima correspondiente, otro sueldo más, estaría en condiciones de pagar. No más que todo la parte de las compras, el volumen de las operaciones para ver la cantidad de las transacciones que tiene la empresa, ¿no? Vamos a hacer alguna organización sugerida para ordenar los papeles de trabajo, ¿sí? Características o qué requisitos debería cumplir un papel de trabajo para ser considerado papel de trabajo, porque habíamos visto al principio que los papeles de trabajo son documentos elaborados por el auditor o por el contador público o documentos recibidos de la institución, ¿no? Entonces, ¿cuál es la leyenda que tenemos que tiene que consignar los documentos recibidos de la institución que va a formar parte de nuestros papeles de trabajo, ¿no? Veremos, digamos, lo que es la referenciación, lo que es correferenciación,
y también marcas de auditoría, ¿no? ¿Cómo referenciamos los papeles de trabajo? ¿Cómo correferenciamos? ¿A qué se refiere la parte de la correferenciación de los papeles de trabajo, ¿no? Y posteriormente veremos las marcas de auditoría. ¿Cuáles son las marcas más comunes que se utilizan para los papeles de trabajo? ¿Y para qué sirven? ¿Y cuál es el objetivo de las marcas, ¿no? Información mínima requerida, ¿no? ¿Cuál es la información mínima requerida que debería tener un papel de trabajo? Habíamos visto hace ratito lo que es el encabezado y después el cuerpo del papel del trabajo, ¿no? Tipos de legajos también, ¿no? ¿Qué tipos de legajos? Por ejemplo, información permanente, legajo corriente, ¿no? Quizás vamos a hablar también del legajo tributario, ¿no? Como es parte del requerimiento de la parte legal, la auditoría tributaria, ¿no? Nos piden una auditoría, incluso emitimos un dictamen sobre la parte impositiva. Entonces, para respaldar nuestro trabajo de auditoría, quizás, ¿no? Deberíamos elaborar un legajo impositivo, un legajo tributario, ¿verdad? Donde en este legajo tributario estemos, digamos, contemos con toda la información relacionada a la parte impositiva, ¿no? Desde el NIT, por ejemplo, certificado de inscripción, las declaraciones juradas, pues eso no significa que tenemos que sacar fotocopia de todas las declaraciones juradas, ¿no ve? Cuando estemos revisando, pues nos podemos encontrar, por ejemplo, que ha habido rectificaciones, ¿no? O que ha habido error o ha habido una omisión. Entonces, estos son hallazgos que se tienen que reportar en el informe tributario, en la parte de los procedimientos mínimos, entonces tiene que formar parte de nuestros papeles de trabajo, ¿no? Entonces aquí veremos qué tipos de trabajo. Obviamente, hemos visto en la primera parte que los papeles de trabajo se elaboran, o sea, dependen del juicio del profesional, o sea, no existe un formato específico para elaborar los papeles de trabajo, ¿no? Entonces, alguien podría elaborar en forma horizontal, en forma vertical, pero que tiene que cumplir con los requisitos, con la naturaleza y características, ¿verdad? O sea, que tenga nombre de la persona que ha preparado, la fecha de cierre, la fecha de quién en qué fecha ha elaborado ese papel de trabajo, quién ha supervisado este papel de trabajo, ¿no ve? ¿Cuál es el objetivo del análisis de la cuenta y cuál es la conclusión que ha alcanzado una vez efectuado la revisión de los papeles de trabajo, ¿no? También en algún punto vamos a ver cuáles serían las deficiencias más comunes que podríamos cometer cuando estamos elaborando los papeles de trabajo, ¿no? Más o menos, esas son las naturales características. Quizás podría aparecer quizás algunas más que podríamos aumentar, pero por ahora tenemos esos puntos. Listo, a ver, nos vamos a cantidad y contenido, ¿no? La cantidad de contenido de los papeles de trabajo depende de, ¿no? Bueno, primero, habilidad del auditor, ¿verdad? La habilidad del auditor para distinguir los datos relevantes y pertinentes, ¿no? O sea, la cantidad, ¿qué cosa voy a sacar fotocopia? Todo, ¿no? Todos los contratos. ¿Y contratos de qué? Contratos que sean mayores a un año, contratos que sean menores a un año, ¿no? Por ejemplo, si he revisado un comprobante, voy a sacar fotocopia de ese comprobante, ¿no? Y hay algunos que cuando hacen auditoría se traen cajas y cajas cuando terminan, ¿verdad? En el momento de archivar en los legajos verifican que hay algunos documentos que no era necesario sacar fotocopia, ¿no? Entonces va a depender de la habilidad, ¿no ve? Entonces habíamos dicho que lo que tengo que documentar son hallazgos de auditoría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que documentar? Las observaciones, ¿no? Las observaciones es lo que tengo que documentar, ¿no? Entonces, la cantidad de documento, cantidad de contenido, depende de la habilidad del auditor, ¿no? Para distinguir datos relevantes, ¿no? ¿Cuál es la transacción relevante, ¿no? De 5 pesos, de 100 pesos, de 1.000.000 bolivianos, ¿no? ¿Cuál es relevante? ¿Será pertinente? ¿Cuál es la observación que voy a plantear, ¿no? ¿Qué es lo que voy a documentar? ¿Qué hallazgo voy a documentar? ¿Es relevante? ¿No? ¿Sí? ¿Es importante? Eso podría ser por si acaso, ¿no? A ver, el grado de confiabilidad de los controles internos, ¿no? Si el control interno es confiable, ¿no? Bueno, pues existe control interno, esto tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? Existe normativa interna en la institución, por ejemplo, para la contratación de personal, ¿no? ¿Hay alguna política para contratar el personal? O sea, ¿qué hacemos? Publicamos en el periódico, publicamos en el Face, publicamos en redes sociales, ¿no ve? Presentan sus currículums debidamente documentados. ¿Algún tipo de garantía han presentado? Por ejemplo, los que manejan efectivo, ¿no? Por ejemplo, el cajero que maneja tanta plata ha presentado algún tipo de garantía, garantía personal, garantía prendaria, por lo menos una letra de cambio, a pesar que tiene fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver si existen controles internos, ¿es confiable? ¿Es eficaz? ¿No ve? ¿Es ineficaz? Entonces, tendríamos que ver, por si acaso, necesariamente tenemos que ver lo que es la parte de control interno, porque cuando hacemos evaluación de control interno con un cuestionario, es pregunta y respuesta, ¿verdad? Te decimos, ¿tiene organigrama? Sí, te decimos.
¿Está debidamente aprobado? Sí, te dice, ¿no? ¿Tiene reglamento de caja chica? Sí, te dice, ¿no? ¿Está aprobado? Sí, todo sí, ¿verdad? Pero cuando estamos haciendo la auditoría, pues vamos a verificar el cumplimiento, ¿no? O sea, vamos a comprobar, ¿ve? La evaluación de control interno, que si realmente, digamos, existe reglamento de caja chica, está debidamente formalizado, está debidamente aprobado y que además ha sido puesto a conocimiento de todo el personal, ¿no? Y todos los reglamentos deberían ser así, ¿no? ¿Existe reglamento de caja? Sí. ¿Se utiliza actualmente? ¿No? Una de las políticas, por ejemplo, de las empresas respecto de las recaudaciones es lo que se recauda hoy, mañana se deposita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está expuesto a cierto tipo de riesgo que se llama el robo, ¿no? Entonces, ¿se ha cumplido eso? ¿No? Algunos, por ejemplo, ahí están acumulando dinero lunes, martes, miércoles, recién van a depositar, entonces no estaríamos cumpliendo con el reglamento de caja. Entonces, si bien es una política, pero es una política, ¿a qué se refiere la política? ¿No? De gestionar el efectivo. Entonces, si es de gestionar el efectivo, entonces debería depositarse pasado al día siguiente de la recaudación, ¿no? O también tendríamos que ver cuánto de plata tienen en caja, ¿sí? ¿Es significativo? ¿Es necesario? ¿No? ¿Será necesario? Sí, y que además verificar, digamos, ¿y dónde está la caja fuerte, verdad? Si cumple con la teoría, está en un lugar, está empotrado, ¿no? El control es dual, ¿verdad? Uno lleva la llave, la otra maneja la clave, así se maneja caja, porque eso tendría que verificar, ¿verdad? Entonces, ahí tengo que ver la confiabilidad, porque no es solamente tener caja fuerte, ¿verdad? Puede ser que exista caja fuerte, así que uno nomás maneja lo que es la clave y la llave. Entonces ahí tendríamos que decir, ¿es confiable? ¿Funciona el control interno respecto de la gestión de efectivo? ¿No? Entonces estamos viendo, digamos, una de las cuentas, ¿no? Entonces puede decir que exista una política, pero que no se cumpla por si acaso. Entonces debemos ver el grado de confiabilidad en los estados financieros. Entonces uno de los procedimientos alternativos que tenemos que aplicar, digamos, para comprobar el efectivo, la integridad es el arqueo de caja, ¿no? Y verificar también que esto sea una práctica normal, ¿no? Que hagan arqueo de caja, no sé, por ejemplo, en la parte de la banca, pues se hace el arqueo de caja todos los días, ¿no? Y las empresas también, el cajero hace su propio arqueo, ¿no? Pero tiene que ser de una tercera persona, ¿no? Puede ser arqueo de caja, contabilidad, podría ser auditoría interna, ¿no? ¿Quién hace ese control? ¿No? Obviamente no podemos validar con simple arqueo de caja del cajero de todos los días, porque un arqueo de caja también se puede simular, ¿sí? La gente que trabaja muchos años ha tenido seguro la oportunidad de verificar que en el arqueo de caja, pues hay billetes de 200, hay billetes de 100, hay cortes, ¿verdad? 50, hay cortes, está clasificado de mayor a menor, no falta nada, no sobra nada, cabal casero, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando hacemos un arqueo de caja, pues no pasa eso, entonces hay que verificar, por eso es justamente tenemos que practicar los arqueos de caja correspondientes, ¿no? Entonces, eso es uno de los procedimientos que estoy mencionando, digamos, en la parte de manejo de efectivo caja, ¿no? Las características y condiciones de los respaldos de la información a ser auditada, ¿no? O sea, mayormente, por ejemplo, algunas empresas pequeñas, por ejemplo, te hacen llegar o te entregan como parte de los estados financieros, ¿no? Bueno, pues 4 hojitas, 3 hojitas, ¿verdad? Te dan balance, el estado de resultados, el flujo de efectivo, estado de evolución, ya, notas a medias, ¿no? Y sus anexos tributarios, ¿no? Pero ahí pues, necesitamos información complementaria de los estados financieros, por ejemplo, estados de cuenta, ¿no? Que exista conciliaciones bancarias, que exista conciliaciones bancarias de periodo a periodo, que estas conciliaciones bancarias estén debidamente firmados por la persona que ha elaborado y por la persona que ha aprobado las conciliaciones bancarias, que existan, por ejemplo, arquivos de caja, que exista un libro de caja, ¿no ve? Un libro de caja donde se asiente, digamos, estén asentados los ingresos y las salidas, y que estos ingresos yo pueda comparar con la parte del sistema de facturación, ¿no? En la parte de cuentas por cobrar, pues que exista un detalle que se llama estado de cuentas de las partidas por cobrar, ¿no? Que identifique la fecha de origen, el número de comprobante, descripción, y en la parte de descripción, por lo menos que mencione qué factura es la deuda, ¿verdad? Y el importe. Y adicionalmente, quizás incluso puede haber una columna los pagos parciales que me hace el cliente para poder determinar el saldo, ¿no? Donde este detalle de las cuentas por cobrar tendría que cruzar y debidamente estar conciliado con el saldo de las cuentas por cobrar que tengo en el balance general. Porque normalmente en el balance general tengo cuentas por cobrar y expresado en millones, ¿no? 3 millones, 2 millones, 4 millones, magnífico, está bien, ¿no? Ahora, ¿estas cuentas por cobrar existen? ¿Okay? Si existen, puedo confirmar, ¿verdad? Hay un detalle de las cuentas por cobrar. Puedo verificar cuál ha sido el último movimiento de las cuentas por cobrar, cuál es la fecha de origen. Entonces, como producto de eso, puedo aplicar lo que establece
el inciso C del artículo 17 del 24051, referido a lo que es la constitución de la previsión para cuentas incobrables, ¿verdad? El método del porcentaje promedio estaría en condiciones de aplicar, ¿no? A ver, la magnitud de la entidad y la naturaleza de la auditoría y informes a emitir, ¿no? También es importante. ¿Qué tipo de auditoría estás haciendo? Una auditoría financiera, ¿sí? Una auditoría especial, una auditoría operacional. ¿Qué tipo de auditoría, verdad? Posiblemente si es una auditoría especial, vas a tener que documentar todo, absolutamente todo, ¿verdad? ¿No? Si es una auditoría financiera, si aplicas las normas, incluso vas a ir a la muestra, una muestra representativa, ¿verdad? Entonces, aquí, sin duda alguna, ¿ve? La naturaleza de la auditoría es importante, ¿no? ¿Qué tipo de auditoría estás haciendo? Una auditoría especial. Listo, pues, ¿no? Por ejemplo, si fuera una auditoría especial, ¿no ve? Referido al proceso de contratación de personal, entonces tendrías que verificar primero todo el proceso, ¿no? Todo el proceso y que esté documentado todo el proceso, incluso sus currículums, ¿verdad? Se ha calificado, cuáles eran las condiciones, si ha habido publicaciones o ha sido invitación directa que tendría que estar debidamente justificado, ¿verdad? Incluso las promociones, ¿verdad? Ha entrado como contador, ahora ya es gerente, ¿no? Entonces, ha cumplido con las condiciones para ser promocionado, ¿no ve? Entonces, en algún documento en este caso, ¿no ve? Reglamento interno de personal, debería mencionarse por lo menos cómo se tiene que contratar al personal y cómo se tiene que promocionar al personal, ¿no? Obviamente eso no hay en el sector público, ¿no? No existe ninguna duda respecto de lo que es, porque tenemos lo que es el sistema de administración de personal, ¿no? Entonces, estoy hablando, digamos, desde el punto de vista de la empresa privada, ¿no? Entonces, a veces cuando hacemos auditoría, pues a veces no tenemos condiciones para verificar, ¿no ve? Si el proceso de reclutamiento y selección de personal se ha llevado a cabo en función a las normas internas, ¿no? Y si no tenemos, bueno, pues vamos a tener que suponer cómo es lo que se han hecho, ¿verdad? Y plantear las observaciones. Más que todo, tendríamos que identificar los cargos, ¿no? Los cargos, digamos, relevantes y los cargos que no son importantes. Al final, todos los cargos son importantes y deberían cumplir cierto tipo de procesos para reclutamiento y selección de personal. Listo, como verán entonces aquí en la parte de cantidad y contenido, ¿no ve? Cada uno de nosotros podemos por ejemplo decir cantidad, ¿no? Y cuando saque 2000 hojas fotocopia estará bien, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que documentar, no? Entonces lo que tengo que documentar son los hallazgos de auditoría, o sea, las observaciones, ¿no? Las observaciones de auditoría en el examen de los estados financieros. Por ejemplo, ¿no? Me he encontrado, digamos, que la cuenta sueldos y salarios de un mes lo han aplicado a la cuenta indemnizaciones, la han apropiado incorrectamente, ¿no? Entonces, pues, puedo sacar una fotocopia de ese comprobante, ¿no? Y puedo proponer un asiento de reclasificación. Ha habido un error en el dígito, en el código de la cuenta, para que ellos puedan reclasificar, ¿verdad? Y va a ser bien fácil de identificar, porque en el mayor de la cuenta sueldos debería estar 12, ¿no? 12 registros de lo que es sueldos de salarios, más lo que es el pago de retroactivo, ¿verdad? Que conocemos en el medio, entonces vas a poder identificar rápidamente y decir, aquí, ¿por qué hay 11 sueldos nomás? O sea, debería haber 12, ¿verdad? Entonces, puedo ver y decir, a ver, ¿en qué mes han pagado? ¿Dónde se ha aplicado incorrectamente la cuenta? Y plantear el asiento de reclasificación correspondiente. Entonces, como verán ustedes, no hay una norma que me diga que yo tengo que sacar 2000, 5000, 6000 hojas para respaldar los papeles de trabajo. Como verán, si la auditoría que estoy llevando en apego a las normas generalmente aceptadas, si la opinión es limpia, entonces mi papel de trabajo podría ser flaquito, ¿verdad? No puede ser robusto, ¿no? Si el papel de trabajo, si tengo muchas salvedades o tengo desviaciones, ¿no? O tengo limitaciones, entonces necesito documentar adecuadamente a través de los papeles de trabajo el tipo de opinión que voy a emitir en el informe de auditoría. A ver, cantidad de contenido, ¿no? Los requisitos técnicos mínimos, nombre de la entidad, propósito de la cédula, ¿no? Referencias, correferencias, fecha, rúbrica del auditor responsable, que es importante, ¿verdad? También puede haber un senior, ¿verdad? Y obviamente tiene que haber un supervisor que esté revisando, ¿no? Aquí requisitos técnicos mínimos, ¿no? Que deberían cumplir con papel de trabajo, ¿no? Nombre de la entidad, la fecha de los estados financieros, la fecha del examen, ¿no? El objetivo del papel de trabajo, ¿no? Necesariamente tengo que incluir, o sea, los requisitos técnicos o mínimos que debería incluir un papel de trabajo, ¿no? Nombre de la entidad, obviamente, ¿no? Propósito de la cédula, por ejemplo, podría ser verificar la depreciación del activo fijo, ¿no? O podría ser examinar la cuenta
previsión para cuentas incobrables, ¿no? Entonces aquí tendría que hacer un cálculo estimativo de la previsión para cuentas incobrables, comparar con la empresa que ha constituido para verificar si es suficiente o hay suficiencia o es deficiente, digamos, el monto constituido de previsión para cuentas incobrables. Basado en eso puedo proponer un asiento de ajuste o un asiento de reclasificación, ¿no? Obviamente la parte de la referencia, que es importante, correferencias, luego tengo la fecha del examen, o sea, la fecha que estoy haciendo la auditoría, y obviamente la rúbrica del auditor responsable, ¿no? Entonces, la rúbrica del auditor que está preparando el papel de trabajo, la rúbrica del auditor responsable, o también incluso del supervisor que va a revisar los papeles correspondientes. A ver, más o menos aquí veremos la organización sugerida, como dice su nombre, más o menos cómo tendríamos que organizarnos, ¿no? Para auditorías financieras, ¿no? Estados financieros sujetos al examen. Obviamente estos estados financieros están debidamente firmados, ¿no? Que es la responsabilidad de la empresa, ¿no? Balance, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, flujo de efectivo, más las notas a los estados financieros, ¿no? Estos estados financieros tienen que estar firmados, ¿no? A veces nos pasan estados financieros sin firma, entonces no tiene validez, ¿no? Cada día traen un asiento ajustado, ¿verdad? Es más, cuando me entregan estado financiero, pues tengo la obligación de preguntar y decir, ¿es definitivo? ¿Es preliminar? ¿No? Y si me dice que es preliminar, le digo, ¿y qué cuenta te falta ajustar? ¿No? Para que yo no pueda estar rehaciendo mis papeles de trabajo cada vez, pero a pesar que a veces nos ponemos a disposición del cliente, ¿verdad? Pero es bueno coordinar para que me entreguen los estados financieros ya definitivos o preliminares, pero que me indique por lo menos qué cuentas se han movido, ¿no? O que me pasen los asientos de ajuste que han incorporado para modificar el asiento preliminar que me entregan, ¿no? El dictamen o el informe del auditor independiente, ¿no? Cédulas sumarias, planilla llave, ¿no? Hoja de análisis, obviamente la parte de las excepciones que puedo tener, planilla de ajustes propuestos, planilla de deficiencias, los hallazgos de auditoría, programas de trabajo, ¿no? Cédulas subsumarias, ¿no? O sumarias, subsumarias, ¿no? Y cédulas de respaldo del trabajo realizado, que es importante para adjuntar como parte de los papeles de trabajo. Listo. A ver, aquí algunas características de los papeles de trabajo. ¿Sí? En la teoría me dicen que los papeles de trabajo deben ser claros, concisos, pertinentes, objetivos, ordenados, íntegros, ¿no? Entonces, cada uno de los contadores públicos, pues tenemos que tratar de cumplir con estas características, ¿no? Que sean claros, ¿no? Desde el punto de vista de su elaboración, ¿verdad? Por ejemplo, si es para verificar la depreciación, que muestre pues la fecha de origen del activo, el monto de la depreciación determinado por el auditor, comparará con la depreciación que ha obtenido la empresa y demostrará la diferencia que tiene y adicionalmente propondrá un asiento de ajuste, ¿sí? O sea, tiene que ser claro desde el punto de vista de su exposición, ¿verdad? En los papeles de trabajo. Concisos, pertinentes, ¿no? Pertinentes a la cuenta, ¿no? Objetivos, que es bien importante. Obviamente ordenados e íntegros, ¿no? Pero vamos a ver esta parte. Aquí, ¿a qué se refiere? Digamos, claros, ¿no? Los terceros usuarios deben estar en condiciones de entender el propósito, naturaleza, alcance y conclusiones sobre el trabajo realizado, ¿no? Un tercero responsable, o sea, si está elaborando un auditor A, el auditor B debería entender este papel de trabajo, ¿no? Aquí abajito, por ejemplo, dice, los papeles de trabajo deberían hablar de por sí solos, ¿no? ¿Qué has querido hacer, no? Verificar la depreciación, verificar la estimación para cuentas incobrables, ¿no? Has querido hacer un arqueo de caja, has hecho el arqueo de caja, pero está firmado este arqueo de caja por el cajero y lleva firma del auditor también, ¿no ve? Es válido, ¿no? Entonces este papel de trabajo tiene que hablar de por sí solo, por si acaso. O sea, no es necesario que yo llame a una persona, al auditor y le diga, ¿qué quieres decir aquí? No se entiende nada, no. Tiene que entenderse de por sí solo el papel de trabajo, ¿no? Consecuentemente, jamás debe ser la base o punto de partida para un interrogante, ¿no? ¿Qué quieres hacer aquí? No se entiende nada, ¿no ve? Se deben recordar de sus jefes, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres hacer aquí? ¿No ve? Alguien identifica, por ejemplo, cuando hacemos revisión de las planillas de sueldos y salarios, hay pago, por ejemplo, de sueldos, pero ponen sueldos al personal eventual, pero no cumplen con la parte de la seguridad social, ¿verdad? No tiene aportes a la caja, no tiene aportes a las AFPs. ¿Y por qué llamarlos sueldos? Si no cumplen la naturaleza, si no cumple objetivamente como para poder apropiar esta cuenta
como parte de sueldos y salarios. Entonces, cuando estemos examinando los estados financieros, con seguridad que van a saltar muchas cosas, porque estamos analizando partida por partida, o cuenta por cuenta, o rubro por rubro los estados financieros. E incluso la forma de elaboración de las notas a los estados financieros. Por ejemplo, alguien que tenga mayor criterio profesional, juicio profesional, va a revisar las notas a los estados financieros y va a llegar a la conclusión de que estas notas, ¿no ve? Como su definición señala, ¿verdad? Contiene información adicional que me permite interpretar de la mejor forma posible lo que está expuesto en los estados financieros. Entonces, a veces no cumple eso, ¿sí? Te dan unas notas de estados financieros de 5 hojitas, de 6 hojitas, ¿verdad? Ni siquiera mencionan si tienen procesos legales, no incorporan lo que es el concepto de empresa en marcha, sabiendo que en el estado, en el balance general, podemos ver que año tras año ha venido obteniendo pérdidas, ¿no ve? Y que el patrimonio está a punto de ser negativo. Entonces, debería mencionar lo que es empresa en marcha, ¿verdad? Y en una nota los estados financieros. Entonces, ellos deberían decir ahora, ¿cuál es la parte de qué tipo de acciones van a tomar hacia el futuro para mejorar esa situación? ¿Habrá nuevos aportes de capital? ¿Entrará nuevo socio? ¿Qué es lo que pasará, verdad? Caso contrario, tendríamos que revelar en nuestro informe, ¿no? Que las notas a los estados financieros no están adecuadamente elaborados, ¿no? Debido a que no sirve como información complementaria que nos permite interpretar de la mejor forma posible dichos estados financieros, ¿no? Entonces, los papeles de trabajo, ya sea de disponible, ya sea de exigible, ya sea del activo fijo, ya sea del pasivo, ¿verdad? Deben estar debidamente elaborados en las conclusiones, definidos los objetivos, que se entienda de la mejor forma posible. Y justamente es la parte un poquito complicado, ¿verdad? Está en mi mente lo que quiero decir, pero ahora no sé de dónde voy a empezar, no sé cómo anotar, ¿verdad? Entonces a veces queremos adornar, ¿verdad? Nos hacemos extensas la parte de los comentarios, cuando no deberíamos hacerlo por si acaso, ¿no? Obviamente depende de los auditores o los contadores públicos, ¿verdad? Los que ya tienen mucha experiencia han tenido que sufrir, pero expresan en el informe lo que debería ser, ¿no? Algunos todavía están empezando recién y bueno, pues es normal que tengan problemas, ¿verdad? Pero poco a poco se van a formar para elaborar los papeles de trabajo y que además, ya les he dicho que no hay una norma, ¿no ve? Que me diga cuáles son las condiciones, qué características y cómo debería ser un papel de trabajo, ¿no? Simplemente me dice cuáles son las características, ¿no? La información mínima que debería incluir un papel de trabajo para fines de el archivo en los legajos correspondientes. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. No sé si están los del colegio o quizás tienen algunas preguntas. ¿Cómo vamos a seguir mañana, pasado? ¿No? Obviamente haremos, digamos, miércoles, jueves y viernes, papeles de trabajo, todos. Claro que Colegas, sí, licenciado. Muchísimas gracias. Indicarles a los participantes que tienen sus micrófonos activados para que puedan realizar sus consultas, así también utilizar la sección del chat. bueno, supongo que deben estar cansados después de trabajar todo el día, ¿verdad? Sí, Mi estimado César, eh, dime, te escucho. ha sido un gusto, hermano. Más que duda, más que todo, ha sido un gusto haber participado en el curso y haberte escuchado, hermano. Muchísimas gracias por esta exposición y por transmitirnos aún lo que más se puede rescatar, que no nos estás transmitiendo mucho de tu experiencia. Muchísimas gracias, mi estimado César. Gracias, un gusto saludarte, hermano. Colegas. Perfecto, parece que no tenemos ninguna consulta de los participantes. Entonces, el día de mañana nos estaremos encontrando con la segunda parte del taller de papeles de trabajo de auditoría. Nuevamente, licenciado, muchísimas gracias por aceptar la invitación de parte del Colegio de Auditores de La Paz. Nos encontramos el día de mañana. Que tenga una excelente noche. Gracias, hasta mañana. Colegas, hasta mañana a todos. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, licenciado, Hasta gracias. mañana a todos. Mañana, Lice. Hasta mañana, mis estimados. Hasta mañana a todos. Que les vaya bien.
Se Gracias, portan bien. Lizan. Hasta mañana.